para convertirnos en las personas que queremos ser, hay que tener el coraje de entrenar la cabeza. La gente no consigue lo que quiere porque no sabe salir del piloto automático. Es literal un cerebro, una estructura nerviosa que se ha agotado, que no tiene energía para disfrutar, porque disfrutar cuesta energía. Vale, claro, la pregunta obvia es ¿cómo hacemos para no entrar en ese piloto automático y por qué entramos? Mira, para que la gente lo entienda. Rodrigo Ruiz es naturópata y lleva años estudiando el cerebro humano para liberarte del estrés y la ansiedad, con el fin de conseguir la vida que hace tiempo que deseas. Las personas dicen, Rodrigo, necesito concentrarme más, tío. Y es que mi cabeza no funciona bien. Eso es el estrés. Ese es el problema real de la vida de las personas. Llevamos demasiado tiempo luchando con esta amenaza. Entonces el cuerpo empieza a fallar, empieza a haber agotamiento, empieza a ver que el ánimo baja. Hay 3 suplementos que ahora te voy a decir que literal te convierten en un superhombre. Primer suplemento, que lo habéis escuchado muchas veces, ashwagandha, la rodiola rosea. Ya pasamos al último, que para mí es oro puro. Y luego también hay un botón que a mí siempre me gusta decir, ¿no? El botón que relaja el cerebro. Es básicamente un botón que pasa del sistema de alerta al sistema de relajación. ¿Cómo narices hacemos? Es una técnica de respiración súper sencilla. 1, 2, 3, 4... 5. Tenemos que empezar a no creernos todo lo que vimos en la cabeza. Cuando los pensamientos nos empiezan a machacar, algo que hay que hacer inmediatamente es... Rodrigo, ¿por qué la gente no consigue la vida que quiere? Pues mira, la gente no consigue lo que quiere, Jordi, porque no sabe salir del piloto automático. Y hay una historia muy breve que refleja esto a la perfección. Vamos a ello. La del cementerio feliz, ¿la conoces? Mira, es una historia, a mí me encantó, y dice, es la historia de un viajero, ¿vale? Un viajero que le gustaba mucho, pues eso, a cada sitio que iba, preguntar por cuál es el lugar más emblemático de esta ciudad. Entonces, iba a Sevilla, que no me maten los de Sevilla, oye, hay que ir al barrio de Triana, a Madrid, a la Plaza Mayor. Hasta que llegó a un sitio que iba andando por la calle, vio a un anciano y le preguntó, oye, ¿cuál es el sitio más emblemático de este lugar? El viajero se quedó de piedra, según lo que le dijo el anciano, ¿no? Le dijo que tenía que ir a ver el cementerio, que se iba a sorprender. Entonces, claro, el tipo dice, bueno, vamos a ir al cementerio a ver qué pasa. Llega al cementerio, una puerta de estas enormes, 2 metros, con barras, tal. La abre, sonido de esto, de que chirría la puerta. El tío ya estaba acojonado. Nada más ver la primera lápida, entiende un poco ya de qué va la película. Pone el nombre de la persona, 10 años. El tío se queda de piedra. Sigue avanzando, la siguiente lápida, 2 meses, 18 meses, 5 años. Total, que el tipo empieza a correr, el viajero, con taquicardia, tal, se encuentra el enterrador y le dice, oye, ¿qué narices pasa en este pueblo? ¿Qué maldición hay que todas las tumbas que he visto no superan la mayoría de edad? Y el enterrador se echa a reír. Y le dice, mira, aquí tenemos una tradición en el pueblo, que es que cuando nace una persona, le entregamos una libreta. Y con la tradición es, tú en esa libreta tienes que apuntar los días en los que vives realmente. Esos días en los que tú, cuando te vas a acostar, dices, hoy he vivido dirigiendo mi vida. Hoy no me he dejado llevar. Y en cambio hay épocas en las que dices, joder, se me han pasado estas 3 semanas volando. Pues esos días no los apuntas. Entonces, al final de la vida de cada persona se suman los días y esa edad es la que se pone en la tumba del cementerio. Entonces, esta historia refleja muy bien de que pasamos mucho tiempo sin vivir nuestra vida porque estamos atrapados en ese piloto automático y no dirigimos realmente nuestro día. ¡Qué historia más buena! Joder, Rodrigo. Vale, claro, la pregunta obvia es ¿cómo hacemos para no entrar en ese piloto automático y por qué entramos? Claro, esto tiene como varias partes, ¿no? El piloto automático al final es necesario. Es necesario porque nos ayuda a vivir. Yo cuando aprendo a conducir necesito que mi cerebro automatice las conductas para no tener que pensar todo el rato embrague, primera, segunda, ¿vale? El tema es cómo de automático es mi piloto. Es decir, mi piloto automático le he creado yo, soy consciente, va a mi favor, me ayuda a avanzar en la vida y es por esto que la gente no suele conseguir lo que quiere porque, uno, no conoce su piloto, no sabe de dónde viene, no sabe a qué bucle se engancha, no sabe por qué se equivoca siempre en lo mismo
Y 2, cuando lo conoce, no sabe cómo sustituirlo por otro nuevo. Porque sí, yo puedo identificar el piloto que tengo, pero claro, una vez que lo hago, pues tengo que meter otro nuevo. No puedo quedarme sin piloto porque funcionamos así. Qué interesante verlo desde ese punto de vista. El piloto automático debe existir. Es decir, está creado para algo. Claro. Vale, pregunta obvia siguiente. ¿Cómo hacemos para crear nuestro piloto automático? Claro, primero hay que ser consciente de cuál tenemos, ¿no? Y el piloto automático, no sé si a lo mejor es demasiado pronto para meternos ya en cómo se crea el piloto automático. ¿Quieres que cuente un poquito? Sí. Así ponemos contexto, sí. Mira, ya que tenemos aquí el cerebro, ¿no? Mira, para que la gente lo entienda, esto por aquí. Aquí como que tenemos 3 capas, ¿no? Que se conocen muy bien. El tallo cerebral, ¿Vale? El tallo cerebral. Esta parte de aquí es el cerebro límbico, ¿vale? Y lo de fuera, todo esto, es la corteza prefrontal. ¿Cómo se crea el piloto automático? Cuando nosotros nacemos, ¿vale? De 0 a 7 años va a ser una etapa de desarrollo muy importante. Entonces, al principio, el bebé no tiene ni idea de que hay un yo, el famoso ego, ¿vale? Entonces, ahí estamos funcionando desde el tallo cerebral. Lo único que le importa al bebé, yo tenía un profesor que decía, los bebés son como reptiles. Es como una serpiente, ¿sabes? La gente cuando dice, ay, qué guapo es, tal, no se entera de nada. El bebé solo quiere comer y dormir. Ya está. Olvídate. ¿Sabes? Qué de romántico. Claro, es así. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nos vamos desarrollando, el bebé, o sea, aprendemos cómo pedir la comida para que podamos sobrevivir. Tallo cerebral. Buscamos supervivencia. Vale. Cuando se crea el cerebro límbico, ahí ya el yo se empieza a introducir. Ya la persona empieza a ser consciente de que no es la mesa, de que a partir de la piel hacia afuera es algo distinto a él mismo. Que ahí es cuando se empieza a formar el yo. Interesante. ¿Vale? Y es cuando ya entramos en el cerebro emocional, el cerebro límbico. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar pertenencia dentro del contexto. Por eso es tan importante una madre y un padre. ¿Vale? Porque vamos a entender de, oye, yo tengo que pedir a estas personas que están aquí comida para sobrevivir. No soy independiente. Y ahí se va formando una conducta de, pues me doy cuenta de que cuando lloro me dan de comer. O que cuando estoy en silencio no me dan de comer. Entonces, dependiendo de las conductas que yo haga y me traigan comida o no, así mi piloto automático se va a ir formando. ¿Vale? Hasta que luego llegamos a la corteza prefrontal, que ahí ya es donde están, cuando empezamos ya a ser más racionales, a entender más la parte del lenguaje, a aprender a hablar, a aprender a andar, conductas motoras como coger un vaso, toda esta parte. Pero digamos que el piloto automático, que es como la base de muchas cosas, se crea ahí, en los primeros años, de cómo se forma el cerebro. Entonces, dependiendo de cómo tú busques esa supervivencia, pues va a ser así como te vas a desarrollar en el mundo. No es lo mismo en un contexto, por ejemplo, una familia donde hay muchos conflictos, donde la forma de hablar son gritos, son tonos como que parece que están discutiendo todo el rato. Esa persona, cuando tenga 40 años, pues seguramente, si no se ha trabajado su piloto automático, la necesidad para sentirse él mismo sea gritar. Y la gente... pues normalmente, si no conoce su piloto automático, no sabe ni siquiera que grita. Es su normalidad. Dice, no, si yo soy como soy, así es mi vida, así es mi normalidad. Está atrapado en su piloto y si no es consciente y no se libera de él, no podrá cambiarlo. Escuché una definición sobre el ego, que entiendo que es el piloto automático, que era el conjunto de hábitos no examinados. La definición de ego. Me pega bastante, ¿no? Con esto que estás describiendo. Sí, total. Y vale, digamos que hay una persona que está viendo esto y dice, vale, quiero aprender a ser más consciente sobre mi propio personaje, sobre mi conjunto de hábitos no examinados. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde tiramos? Te abres el cerebro y te analizas la corteza. Mira, yo te diría, el camino más rápido, yo creo que por eso se habla tanto de esto, es ir hacia lo incómodo. ¿Qué es lo que nos incomoda? ¿O cuáles son nuestros límites? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿No? Aquí entra el miedo y la incomodidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde no hay rutas
Esto es explicado muy sencillo, ¿vale? Pero digamos que es donde no hay rutas hechas neurológicas. Yo tengo unas carreteras en el cerebro. Vale. El piloto automático son las carreteras que más he usado. Entonces son súper fáciles. Son como carreteras que son las típicas carreteras de peaje. Entonces están súper bien, no hay tráfico, llegas súper rápido a los sitios. Entonces, claro, si yo llevo 25 años, 30, 35 años usando el mismo piloto automático, ¿para qué mi cerebro va a querer cambiar? Si esa carretera está súper bien hecha, no hay tráfico nunca, ¿sabes? ¿Cómo salgo de esa? Me tengo que ir por carreteras que nunca he ido. Eso significa una carretera que a lo mejor no está asfaltada. ¿Vale? Que a lo mejor tengo que ir primero andando para luego coger el coche. ¿Vale? Entonces, y eso es incómodo. Se siente incómodo. Es malestar. Por eso, cuando yo detecto algo en mi día a día, en mi vida, que me resulta incómodo, es muy probable que por ahí pueda yo explorar una zona que aún no he explorado. No sé si tú tocas algún instrumento. No. Yo toco el piano. Vale. De pequeño aprendí, estuve 8 o 9 años tocando el piano, y yo recuerdo que mi mano buena es la derecha, y claro, cuando la aprendí, pues todo bien. Cuando tuve que incorporar la izquierda, era muy incómodo. Y yo siempre pongo este ejemplo de, era muy torpe, porque mi cerebro no tenía las conexiones hechas para usar la izquierda. Ahora, cuando ya la aprendí, todo bien. Pues esto es lo mismo. Si la gente quiere saber un poco qué es esto de la incomodidad y cómo se siente, que prueben a lavarse los dientes con la mano contraria. O hacer todo en un día con la mano contraria. ¿Y cómo sabes que es mejor coger la nueva carretera que la que ya está asfaltada? Es decir, ¿por qué te interesaría cambiar ese mecanismo que ya has creado, ese pathing neuronal? Claro, normalmente porque el estado actual de tu vida hay algo que no te gusta. Vale. ¿No? Volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué no conseguimos lo que queremos? Porque no podemos salir del piloto automático. Si yo no consigo lo que quiero, normalmente no estoy a gusto. Tengo la sensación de que puedo ser más, o que puedo tener más, o que puedo de alguna forma, no sé, que tengo algo dentro que yo creo que puede salir, pero macho, que estoy pillado, estoy bloqueado. Y creo que hay una pregunta previa que quizá es necesaria para entender, que es, vale, sí, para conseguir lo que quiero tengo que enfrentarme a la incomodidad, eso sería un punto, pero ¿cómo sé qué es lo que quiero? Buena es pregunta. otro melón. Sí, es otro melón. Creo que es importante antes de entrar en conseguir... Mira, aquí muchas veces el cuerpo tiene más respuestas que la cabeza. El cuerpo tiene más respuestas que la cabeza. Normalmente, a día de hoy, estamos tan expuestos a estímulos que requieren la mente, que muchas veces, yo lo digo siempre a gente con la que trabajo y tal, digo, macho, estás de aquí hacia arriba. Estás cortado, es como si solo funcionas de aquí para arriba. Pero el cuerpo nos da mucha información que nos dice muchas veces, oye, hay que ir por aquí o hay que ir por aquí. Entonces, ¿cómo sé lo que quiero? Evidentemente hay que sentarse a reflexionar. Hay que sentarse a evaluar tu vida. ¿Qué pasa? Que esto pues, requiere energía, requiere tiempo. Tiempo me refiero 15 minutos. ¿Vale? Pero 15 minutos hoy es mucho. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, pues por las mañanas yo me siento a reflexionar? 15 minutos. Oye, ¿la vida que quiero dentro de 5 años, si la tuviera, me gusta? Las personas no se cuestionan las cosas. Porque hay que hacer un movimiento que no es común, es parar y no hacer. Y en el no hacer hay mucha culpa. Ahora entraremos en eso, que me encanta esa temática. ¿Sabéis que escuché? Que como el cerebro del humano está primed, no sé cómo se le llama, está como dirigido para detectar lo negativo, que en vez de construir unas metas y unos objetivos a largo plazo, que pensaras en cómo no querías que fuera tu vida a largo plazo. Y a partir de ahí puedes construir una vida. Por ejemplo, no quiero trabajar para alguien toda la vida. Correcto. No quiero X cosa que tengo muy claro que no quiero. Entonces, a partir de ahí construyes el negativo. Eso me pareció bastante interesante. Sí, total. Al final el cerebro nos movemos, que esto se ha dicho mucho, ¿no? Evito el dolor, busco el placer. Ya está. Si lo reducimos a eso, es así. Si yo tengo claro a dónde no quiero llegar en mi vida, puedo construir mi presente en base a no quiero llegar aquí. Aunque eso supongo que también tiene algo de... Quizá como el miedo, ¿no? Es lo que veo, lo que tú comentabas antes de ir hacia lo incómodo, de atravesar esas carreteras que aún no están asfaltadas.
La sensación que lo que nos evita muchas veces llegar donde queremos es no afrontar esos miedos que realmente son ficticios. O sea, es una proyección a largo plazo, realmente. Sí, correcto. Solo esto, desde mi punto de vista, creo que hay que saber usarlo porque seguro que te suena la frase de donde hay miedo, ahí es. ¿No? Sí. ¿Es real esto? O sea, ¿realmente es así? Para mí sí, yo creo. Cuando estamos al borde de un precipicio no te tiras, ¿por qué? Vale. ¿Entiendes? Vale. El miedo es útil. Claro, es obvio, pero a veces nuestro cerebro va 10 veces por delante de nosotros. El mío, el tuyo, da igual que trabajemos en esto, va 10 veces por delante de nosotros. Y es así. Entonces, a veces el discurso que nos puede servir de, donde hay miedo, ahí es, el cerebro hace una serie de conjeturas y de premisas que al final acabamos autosaboteándonos. De hecho, cuanto más la persona sabe del cerebro o más se cuestiona, muchas veces es más complejo avanzar. El ego se adapta. Sí, exacto. Tienes la misma información que tú tienes. Claro. Entonces se hace más listo, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta las excepciones, ¿no? De, oye, hay experiencias que evidentemente no voy a hacer porque me dan miedo y no necesito experimentarlas porque no. Las otras sí. Las otras yo creo que saber ir hacia tus miedos a tu ritmo, ¿no? Muchas veces yo tiendo a apretar a la gente, ¿no? De venga, que ya estás preparado, ¿no? Ya estás listo. No necesitas más formaciones, no necesitas más conocimiento ni más libros, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? Guay, Rodrigo, hablemos sobre creencias. Es un tema, ¿no?, muy relacionado con esto. Digamos que tengo una creencia, ponme un ejemplo de una creencia limitante que te encuentres con tus creencias. No soy suficiente. No soy Vale, está todo el mundo. ¿Cómo sería un ejemplo práctico de cómo reconvertimos, resignificamos, si es que ese es el concepto, una creencia así? Mira, a mí me gusta decir que la creencia tiene una utilidad. ¿Vale? A la creencia no se le puede dar odio. Normalmente cuando encontramos una creencia limitante la persona viene de Rodrigo, ¿cómo me quito esta creencia? No hay que quitarla, hay que integrarla, es distinto. ¿Vale? La creencia normalmente yo les digo siempre, imagínate que es un niño pequeño. Un niño pequeño que dice, no soy suficiente. Y lo único que quiere esa creencia es atención, alimento. El alimento de las creencias es la atención, el foco. Por eso es tan importante tener, saber controlar el foco. No soy suficiente. Ahí el problema nunca está. Nunca está donde parece que está el problema. Si tú me dices, no, el problema, Rodrigo, es que me siento limitado, que no soy suficiente. No, realmente el problema no es ese. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que ir a la raíz. ¿Cómo? Preguntando. Oye, ¿por qué no eres suficiente? No, pues porque no llego a esto. Bueno, ¿y por qué no llegas? No, pues porque no hago esto. ¿Y por qué no haces esto? Porque tengo miedo a exponerme. ¿Y por qué tienes miedo a exponerte? Entonces, en el discurso, usando el pensamiento crítico mucho, que a mí me gusta mucho usarlo, confrontamos al cerebro. Vale. Yo siempre busco la confrontación de esa creencia. Vale. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué? Para que el cerebro no tenga argumentos y él solo haga el clic. Yo lo que busco es el clic del cerebro. Pero yo no se lo puedo dar. Yo muchas veces cuando hablo con alguien veo perfectamente dónde está el problema, a los años que llevo. ¿Cómo te describen un problema y cómo sabes tú que en verdad es no ser suficiente? Es decir, ¿se entiende la pregunta? Sí, que cómo sé que es mentira. Sí. Sí, la persona no sabe que es mentira. La persona dice, pues este es mi problema. Entonces, este es mi problema. Yo le digo, no, es este. La persona me viene con esto y yo le digo, no, está aquí. Vale. ¿Por qué? Porque si la persona supiera la solución, ya lo hubiera hecho. Si yo digo que el problema es este, pero realmente es este, en el momento en el que mi cerebro sabe que está aquí el problema, lo integra solo. ¿Solo con alumbrar Sí. ya se disuelve esa creencia? Con alumbrar y luego con el tiempo. Vale. Es decir, yo siempre digo que la parte más difícil es darse cuenta. El problema es que darse cuenta de esto, si yo estoy aquí, es complejo. Porque mi mapa mental está aquí. No tiene capacidad para alumbrar esta parte. Por eso el hablar con alguien, el reflexionar con alguien que ya esté entrenado, ¿no? que haya explorado esa parte, permite al cerebro de aquí ver esto.
Y si en ese momento la persona tiene los recursos y está en el momento de entenderlo, se va a abrir y va a decir, pues es verdad que hay esta parte que no sabía. Hay muchas veces que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay resistencias y porque la persona, pues hay cajones que tenemos dentro pues que a lo mejor implica abrir una cuestión pues con papá, con mamá. Aunque luego aquí hay otro tópico, no me quiero ir del tema, pero por si quieres luego que entremos, no hace falta ir a la infancia para trabajar la cabeza. Y no hace falta ir a los traumas para trabajar la cabeza. Entremos directo, ¿sabes? Vale. O sea, quiero decir, hay veces que tú puedes mejorar la mente sin necesidad de abrir cajones en la infancia. Muchas veces no hay por qué abrirlos. Abrirlos supone que vamos a tener que sacar unas herramientas, vamos a tener que sacar, pues ciertas cuestiones que vamos a tener que abordar. Hay veces pues que no es eficiente hacerlo. Si a mí la persona me viene con esta necesidad y solo quiere ir hasta aquí, vale, vamos a hacer hasta aquí. Muchas veces yo me he encontrado, pues no sé, pues no tengo ahora nombres, pero con charlas o con compañeros con los que he hablado y tal, una manía de ir al trauma. Yo soy partidario de ahí. O sea, yo soy partidario de tengo que tener herramientas por si la persona quiere abrir el cajón, yo puedo ir ahí. Ok. Pero si no quieres, no tenemos por qué ir. Y entonces, si no se va al trauma, ¿cómo se trabaja? Se trabaja igual. Quiero decir, la persona se da cuenta de qué es lo que le está pasando. No hace falta ir al origen de esa cuestión, de ese conflicto, de ese no soy suficiente, porque a lo mejor la persona tiene 45 años y pues no sé, está en la parte laboral dirigiendo un equipo y pues no se ve suficiente para un reto a nivel empresarial, por ejemplo. Puede ser un reto en la vida, lo que sea. Abordamos ese problema, que a lo mejor se ha originado hace 5 años. ¿Seguramente la raíz está en la infancia? Seguramente. Como todo. Pero a veces la persona ni tiene ganas. Cuando abres la infancia a lo mejor puede haber otras experiencias traumáticas. Porque mira, o sea, hay que tener una cosa muy clara. Cuando tú te sientas enfrente de una persona a hablar y a abrir cajones, no sabes lo que te vas a encontrar. Y yo recuerdo, recién empezando a pasar consultas y consultorías, yo recuerdo una persona, esto fue pues a lo mejor hace 5 años, estaba yo virgen, ¿no? En el tema de las consultorías. Cuando empiezas a abrir cajones, yo me acuerdo una persona que te cuenta que la secuestraron. La metieron dentro de un coche, la amordazaron, la ataron y estuvo a punto de morir. Eso no es agradable. Y cuando te cuenta esa persona y sigues abriendo porque ves que la persona está abierta y que realmente hay que ir hacia ahí, te cuenta abusos de familiares, el secuestro. ¡Ostras! Eso hay que saber estar, ¿eh? Hay que saber mantener la compostura de profesional, hay que saber no romperte porque la persona está buscando sostén en ti. Y hay que saber escuchar esa parte y muchas veces, yo muchas veces no doy consejos. Es simplemente, oye, esto hay que escucharlo. Porque a lo mejor la persona nunca lo ha dicho. Entonces, abrir esos cajones tiene unas consecuencias. Nunca sabes lo que te vas a encontrar y la persona a veces ni siquiera lo sabe. Porque mientras vas conversando, ostras, pues me está viniendo un recuerdo tal. Y si tirarte el hilo, pues a lo mejor salen cosas pues, que la persona luego no se va a ir flotando de euforia de ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso digo que muchas veces no hace falta. Y sobre todo si la persona no quiere. Eso yo intento siempre tratarlo con mucho respeto. Y ¿sabes? me imagino que también el hecho de encontrar la raíz del problema puede llegar a posicionarte como víctima un poco, ¿no? Como claro. Siempre buscar el porqué. Bueno, siempre buscar el porqué. ¿Estás segura de que necesitas encontrar el culpable fuera? Exacto. O quizá lo que necesitas es dejar de concebir esa idea, esa memoria emocional que se te quedó, que tú grabaste como mala, que es un artificio tuyo de la mente y que ahora mismo tienes ya la capacidad y el raciocinio como para poder resignificar eso y que deje de bloquearte la vida, ¿no? Muchas veces, claro. Y yo he pecado de esto, claro, llevo en terapia no sé cuánto tiempo y digo, vale, pero esta ansiedad de qué coño es, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo está? Ah, sí, pero cuando estaba embarazada mi madre estaba estresada y entonces, vale, entonces ya puedo ser así, vale, ahora lo pillo, ¿sabes? Como Total. buscas la forma de justificar tu identidad, si me explico. Total. Y sobre todo para calmarnos. ¿Sabes? Para entender,
Sí, para encontrar un culpable, un porqué, una razón y volver a darle sentido a tu vida. Porque hay veces que nos pasan cosas que, repito, no hace falta ir ahí y muchas veces muchas personas no tienen traumas. O sea, cuando hablo de trauma, es que trauma es una palabra que puede englobar mucho. Una cosa es un trauma de abusos sexuales, de violaciones, etc. O que mi madre no me daba atención y se coloca como trauma. Es como lo haya interpretado el niño, ¿no? Como lo haya guardado y cómo se crea que era la situación. O sea, Claro. dos personas habrán nacido en una misma familia donde han recibido lo mismo y lo habrán interpretado completamente diferente y almacenado en su memoria completamente diferente. Y eso te hace darte cuenta de la subjetividad que hay allí. Efectivamente. Y también te libera, porque al tú saber que una persona que lo ha pasado muchísimo peor dentro de una objetividad y luego tú estás jodido porque no te hacían caso lo que fuera el otro que le violaron y no sé qué. Y luego eso te hace darte cuenta de que la realidad nunca está en el hecho. La realidad se le atribuye a lo que tú has interpretado acerca de la situación, ¿no? Rodrigo, cuéntame un poco cómo... Una vez estamos muy absorbidos en esta identidad, ¿no? O sea, nosotros nos creemos que somos, te vengo a tu consulta y te digo, oye, soy así. En plan, ¿cómo empiezas ese proceso de desidentificarte en general? Claro, fíjate, ahí es verdad que las personas normalmente no vienen ya con ese punto, ¿no? O sea, no vienen tipo, quiero desidentificarme. Vale, eso es un poco claro, si quieres elevado, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, si quieres abordamos este tema y luego si quieres hablamos del otro, para que una persona se convierta en un nuevo yo, ¿no? Sí. Lo que me estás preguntando. Desidentificarme es, tengo un yo actual que ha logrado X cosas, no me gusta mi vida, quiero convertirme en otra cosa distinta, quiero conseguir cosas en la vida diferentes. ¿Cómo hago un nuevo yo que me lleve a esas cosas? Básicamente. Indiana Jones, ¿has visto? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pero no me acuerdo, pero sí. Bueno, hay una escena en la primera película de Indiana Jones que tiene que coger un objeto y cambiarlo rápido. ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo. Cuando queremos introducir una nueva identidad es muy complejo, ¿vale? Pero básicamente tengo que quitarla de ahora y ponerla nueva. Vale. No puedo estar sin identidad. ¿No? O sea, eso a nivel teórico es como estar sin ego. Y estar sin ego, pues podemos hablar de esto, cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque es más complejo, pero en un brote psicótico, cuando a alguien le da un brote y brota, se desidentifica de su yo. Y aquí hay un problema. Dios, no había visto nunca así. El problema, no sé si has exprimido, o sea, espero que no. Yo, por suerte o por desgracia, he visto un brote en directo de una persona muy cercana y no es agradable. O sea, es ver como una persona, yo te estoy mirando a ti, sé que Jordi está dentro, es ver como si brotas, no está Jordi dentro. No me reconoces a mí, no sabes dónde estás, desorientación, hay muchos factores, ¿no? Por eso hay que tener identidad. Vale. Mientras yo meto la nueva, pues la vieja se va amoldando. No es algo matemático como quito la vieja y pongo la nueva. Una forma rápida de empezar a meter la nueva es, oye, ese nuevo yo, ese nuevo Jordi, ese nuevo Rodrigo, ¿qué acción haría? Pues a lo mejor ese nuevo yo pues empezaría a ir más al gimnasio, por ejemplo. Venga, pues voy a meter un poco el gimnasio. Y las acciones van moldeando la identidad. Entonces, si yo paso el suficiente tiempo haciendo una acción nueva, mi cerebro va a construir un autoconcepto nuevo. ¿Por qué? Porque lo está viendo en su realidad constante. Si yo dejo de comer carne durante un año, aunque yo no lo haya hecho por ser vegano o vegetariano, si de repente encuentro un concepto que se llama ser vegetariano y coincide con lo que yo hago en mi vida, mi cerebro dirá, pues yo encajo ahí, pues soy vegetariano. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo crear un nuevo yo? ¿Qué nuevo yo quieres ser? ¿Qué nuevo yo quieres ser? Y las acciones que haga ese nuevo yo, hay que ir metiéndolas poco a poco en el de ahora. ¿Vale? Hablemos, Rodrigo, esto que dices de la identidad, ¿vale? Voy a intentarlo ligar. Cuando tú empiezas a estar
no a gusto contigo mismo, en tus propios pensamientos, es cuando el mundo te está diciendo de alguna forma que tu identidad no es la más idónea para ti, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese punto, tenemos que empezar a conformar la nueva identidad. ¿Cómo podemos, en este paso en el que estamos creando nuestra nueva identidad y nuestros pensamientos nos están atacando y están siendo duros con nosotros mismos, cómo podemos hacer para lidiar con ellos mientras estamos en este proceso de adaptarnos a lo que la vida quiere de nosotros? Sí, o sea, básicamente cómo hacemos que los pensamientos que nos dan caña nos dejen de dar caña. Básicamente. Vale. Sí. Tenemos que empezar a no creernos todo lo que vimos en la cabeza. La gente normalmente, incluido yo y tú también, nos creemos todo lo que oímos en la cabeza. Solo porque parece que está dentro. Y el estar dentro parece que es verdad, pero no es así. Entonces, cuando los pensamientos nos empiezan a machacar, algo que hay que hacer inmediatamente es aprender a alejarse del pensamiento. El modo observador. Me alejo de mi cabeza y empiezo a entender que yo no soy lo que pienso, soy el pensador. Aquí mucha corriente es la parte de meditación. La meditación es una técnica milenaria que nos permite alejarnos del pensamiento. ¿Y qué nos permite esto? Que lo veamos desde una perspectiva más alejado, como si tuviéramos aquí una pantalla de cine y empiezan a pasar pensamientos. No soy suficiente, no valgo. Sí valgo. Mira, ese me mola. Ese me mola, ¿eh? Ese yo creo que me sirve para el sitio donde quiero ir. Pues le voy a coger. ¿Qué pasa? Que a veces en la pantalla pasa una escena de película durante 10 años que solo son tormentas. Tormentas, ¿sabes? Y claro, ahí la persona dice, yo no puedo. Que me faltan paraguas, ¿sabes? Que venga a darme caña. Por eso el separarte es tan importante para entender que no eres la película, eres el que ve la película. Y la fuente de pensamientos, la escena que sea mala todo el rato, ¿cómo se cambia la escena en sí? Es decir, ¿se puede hacer que los pensamientos sean más positivos o solo se les puede observar y ya? Buena pregunta. Para mí, como yo lo veo, y esto imagino que lo habrás escuchado, ¿no? Hay las creencias que luego conforman los pensamientos, luego las emociones, acciones, resultados, ¿no? Sí. Es decir, yo no creo que los pensamientos ni siquiera sean nuestros, creo que son, o sea, es el ego intentando suplantar a la conciencia. Tú siempre te gusta pensar que eres el que hace, pero porque es orgullo de ego, ¿no? O sea, tú no te sientes orgulloso de latir el corazón, pero sí que te sientes orgulloso de las palabras que dices o de los pensamientos que pasan. Yo no pienso así, yo no creo que seas tú el que lo elige conscientemente, pero sí descienden de una forma de ver la vida. Para mí descienden de las gafas que te pones frente a la vida, que esto, llevándolo a lo pragmático, es el nivel de conciencia que tú tienes sobre el mundo y sobre ti mismo, ¿no? Para mí elevas tu nivel de autoconocimiento y de conciencia y de ahí desciende la pantalla que te pasan los pensamientos. Cuando estás en culpa, cuando estás en vergüenza, cuando estás en odio, cuando tú ves que el mundo es peligroso, todas las pantallas que te pasan, eso es mi opinión, todas las pantallas que te pasan son malas. Pero cuando empiezas a ver amor o cuando empiezas a ver el mundo como un lugar agradable, ya no te pasa todo el rato. Ya no es el 100% de los pensamientos que te pasan, ya no son malos, ¿no? Eso sería como mi consejo a la hora de elegir la pantalla que te pasa. ¿Qué opinamos acerca de esto? Sí, y cómo... Sí, creo que has comentado un tema muy importante. Las emociones como culpa, venganza, odio, rencor, arrepentimiento, son emociones densas. ¿Vale? Son emociones que enganchan al cerebro y digamos como que nos unen a una identidad muy, muy fuerte, muy de supervivencia, de esto me da mucha pertenencia. Esto me da mucha... No, yo soy así. ¿Sabes? Las emociones como más livianas, el amor, la alegría, son como más ligeras. Entonces, es cierto que, claro, cuando estamos en esas emociones más densas, la culpa, por ejemplo, que es de las más adictivas, la pantalla del cine está todo negra, ¿no? Hay tormenta, no sale la luz del sol, tal. Cuando estamos en otra emoción, podemos, como tú bien dices, sí, está la tormenta, pero somos capaces de ver el sol. Siempre está la tormenta y el sol. Siempre. Lo que pasa que, claro, depende tú del estado que tengas,
¿Cuál es el punto que yo pongo aquí? ¿Hasta qué punto es beneficioso depender de mi emoción? Porque tú estás hablando de ver las gafas como desde la parte emocional. No lo califico tanto como emoción yo. Vale. O sea, es más bien perspectiva. Vale, entonces sí. Percepción. Sí. Pero entonces, sigue por ahí porque sí. me parece interesante. Entonces, sí. O sea, quiero decir, el estar dominado por, volvemos al piloto automático, nuestras emociones, al final nos va a conducir a un punto de sufrimiento, de mucha dependencia de lo que ocurre fuera. Eso. Porque como mis emociones son reactivas, si ahora mismo pasa alguien y roba, mi cuerpo va a generar miedo. Me da igual si yo estoy con conciencia alta, baja, me da igual. Sí. O sea, y menos mal, ¿sabes? Sí. A lo mejor me pongo a luchar o tal, ¿no? Pero dependen mucho del entorno de fuera. Por eso, como tú dices, ir hacia qué perspectiva quiero tener yo de la vida, elegirla y reflexionar sobre eso y entrenar la mente para eso, es lo que verdaderamente me va a hacer tener la capacidad de, aquí tengo la pantalla de cine llena de tormenta, pero me doy cuenta que tengo una segunda pantalla o una tercera. ¿Y en qué momento yo decido coger la de la tormenta, que me va a beneficiar, o coger la del sol, o coger otra? Y todo eso se puede entrenar, ¿no? Y es un conjunto de cosas de, oye, ser consciente de las emociones que tenemos, para liberarnos de los pensamientos negativos, alejándonos de ellos, ¿no? Y luego también, en todo ese proceso, ¿cómo narices me hago más resistente para resistir el camino? Porque el camino no es suave. ¿Sabes? Es como yo digas. para generar músculo tengo que ir al gimnasio. Deja de contar. Y hablando de eso, ¿cómo nos hacemos más resistentes a las adversidades? Claro, aquí tenemos que nombrar la palabra estrés, ¿no? La palabra estrés, el famoso estrés, el famoso burnout, ¿no? Que al final son las dificultades que vamos teniendo a lo largo de la vida, en el día a día. Hay algunas que las afrontamos bien y hay algunas que se nos hacen cuesta arriba, macho. Y dices, joder, una ruptura. O si tengo una empresa y se me va equipo, contratar otra vez. O quiebro la empresa. O no sé, tengo un trabajo y me va mal. ¿Cómo lo encajamos bien? Hay que tener en cuenta varias partes, ¿no? La primera, bueno, si quieres, voy a contar las fases de adaptación, que esto, cualquier persona que quiera hacerse más resistente, cualquier persona que quiera dominar su cabeza, tiene que conocer estas fases. Las dijo el doctor Hans Selye, que es el padre del estrés. La gente lo busca, el padre del estrés. ¿Las conoces las fases? No. Son 3 fases que este doctor nos dice, mira, cuando el cerebro ve una amenaza en la vida, hace una serie de reacciones, ¿vale? Entonces va a activar el hipotálamo, nos va a hacer una cascada y nos va a mandar un mensaje a las glándulas suprarrenales y va a decir, segrega adrenalina. Segrega adrenalina porque nos está persiguiendo alguien y tengo que huir. La adrenalina nos va a dar sangre que nos va a hacer pensar o tener más actividad cerebral, nos va a dar sangre al corazón y a los músculos. Entonces, la primera reacción para resistir una amenaza, cuando digo amenaza es una ruptura, algo conflictivo, mi cuerpo va a segregar adrenalina. Va a poder luchar, para poder pelear, para lo que sea. Normalmente la amenaza se resuelve. Entonces el cuerpo vuelve a la normalidad. La adrenalina baja en sangre y volvemos a funcionar bien. Nos adaptamos al estrés. ¿Qué pasa? Este doctor dice, oye, ¿qué pasa si el estrés sigue? ¿Qué pasa si yo no supero ese conflicto? ¿Qué pasa? ¿Qué hace mi cuerpo? Porque la adrenalina simplemente me pega el chute fuerte, ¿vale? Me pega el chute fuerte, me da un extra de energía para ser un superhombre, ¿vale? Si no es suficiente, el hipotálamo dice, oye, aquí hay que meter otra sustancia porque si no vamos a morir. ¿Qué nos mete en sangre? Cortisol. Y el cortisol entra en juego para mantener el nivel de energía alto que nos ha dado la adrenalina. La adrenalina me sube la energía. Y el cortisol, si la amenaza persiste, me mantiene el nivel de energía alto. Y hace que la sangre siga yendo a los músculos, siga yendo al corazón, siga yendo al cerebro. Y a los tejidos. Aquí hay algo que siempre cuento, no me va a mandar sangre al estómago. ¿Por qué digo esto? Muchas personas tienen malas digestiones porque están en estrés constante. Y porque cuando yo como tengo que tener la sangre, ¿dónde? En el estómago.
para que el estómago esté caliente y que los alimentos se digieran. Si yo tengo el sistema de adrenalina activado porque creo que hay una amenaza, porque estoy en separación, ¿la sangre dónde va a estar? En el cerebro, en el corazón y en los músculos. No voy a digerir correctamente. Para comer hay que estar relajado en ese caso. Correcto. Sistema nervioso parasimpático, que para no meternos muy técnico, pero es como dos, el de relajación y el de lucha. Entonces, volviendo a las fases del doctor, la primera, adrenalina, luchar. Si la amenaza persiste, me lanza cortisol, que es la fase de resistencia. Y si la amenaza persiste, el doctor es súper claro. Dice aquí, la adrenalina, el cortisol y todas las sustancias que tenemos en sangre para sobrevivir empiezan a dejar de funcionar. No son funcionales y se vuelven tóxicas. Porque en un principio se produjeron para enfrentar una amenaza, pero llevamos demasiado tiempo luchando con esta amenaza. Entonces el cuerpo empieza a fallar, empieza a haber agotamiento, empieza a ver que el ánimo baja. Empezamos a conocer el estado de me empiezo a quemar, el burnout. Entonces significa que ya estamos en un nivel de toxicidad orgánica. El cortisol me ha intoxicado, reduciéndolo mucho. Y ahí el doctor dice, si la amenaza persiste y no nos adaptamos, morimos. ¿Vale? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué hacemos para resistir mejor? No hay que eliminar el estrés, no hay que eliminar la amenaza, hay que hacernos mejores adaptándonos. Hay que fortalecer mi capacidad adaptativa. No puedo pretender luchar con la amenaza. Lo que tengo que hacer es aumentar mi resistencia, que es lo que yo tengo en control. ¿Para qué? Para que mi adrenalina y mi cortisol sean más eficaces. ¿Se entiende? Sí, pero entonces, ¿cómo se aumenta esa resistencia? Claro, el depósito del estrés, imagínate que es este vaso. ¿Vale? ¿Vale? Y yo tengo este nivel de estrés. ¿Vale? ¿Vale? Cuando llego aquí, ya voy petado. ¿Qué quiere decir? Que empieza a ser tóxico. Empezamos a entrar en la tercera fase que decía el doctor. Entonces aquí tenemos dos opciones. Bebernos todo el agua, que eso significa quitar todos los problemas de fuera. Me voy de la empresa, me separo, los hijos los dejo por ahí y me voy a un monte a meditar con los monjes tibetanos. Y el agua se me va y yo estoy súper bien. Eso es poco realista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo que hago es, ¿cómo hago en vez de tener este vaso, tener dos? Qué interesante. Porque si yo divido el agua y lo divido en dos depósitos, de repente yo no noto estrés. No lo noto. Y es el mismo, ¿eh? Y no he movido nada de la realidad de fuera. Absolutamente nada. ¿Entiendes? ¿Cómo se crea ese segundo vaso, Rodrigo? Claro. ¿Cómo se crea el segundo vaso? Hay una parte física, celular, hay una parte que es orgánica y hay una parte que es mental. La parte orgánica, la célula, tenemos que trabajar la célula. Esto es yo lo que aprendí en naturopatía, medicina integrativa. Si mi cuerpo a nivel celular está percibiendo un estrés de la leche, ¿cómo hago yo para que mis glándulas suprarrenales, para que mi hipófisis, mi hipotálamo, todo el eje, el eje central del sistema nervioso se adapte mejor? Hay que dar pues una serie de pautas, ¿no? Que luego, si quieres, veremos más adelante, para que esa resistencia aumente. ¿Vale? Y que a nivel celular mi célula diga, pues en vez de tener un vaso, creo otro depósito. Así hecho muy simple. Vale. Y mientras yo hago eso a nivel físico, a nivel celular, que eso son pautas muy concretas, trabajo la mente. Vale. Trabajar la mente es pues, trabajar el piloto automático, trabajar la parte emocional, trabajar la percepción, todo lo que estábamos hablando un poco antes. Pero son dos vertientes. Porque yo me encuentro muchas veces que se trabaja la parte mental, de si los patrones inconscientes, los traumas, tal, pero no trabajo la célula. Digo, si a ti te viene una persona con taquicardia, con temblor en la mano, con falta de aire, ya te digo yo que esta persona no va a trabajar muy bien la parte mental. Porque lo primero que quiere el cuerpo es, digo, que me deje de dar palpitaciones, que voy todo el día. Una persona que está así, con un sistema ya colapsado, primero hay que como descolapsar el sistema. Hay que volverle a la normalidad, a relajarle, a nivel físico, a nivel síntoma físico. Y luego se trabaja la cabeza.
Se me ha quedado antes un ejemplo que puse ayer sobre cómo trabajar la cabeza, que me parece como una exageración, pero que ayuda a entender mucho el tema de la percepción, de las gafas. Luego entramos en la célula y eso, pero primero quiero explicar eso. A mí al menos me ayuda a entenderlo. Siguiendo el ejemplo de la peli de antes, ¿vale? Imagínate que tú eres... entras en una película, que es el mundo, ¿vale? pero tú no eres ningún personaje. Okay. A ti te ha tocado ser el observador, el testificador de uno de ellos, la conciencia que observa a un personaje. Y digamos que la película ya está predefinida. Va a ser como va a ser. Y tu única función, como tú no eres el que hace, tú no eres el personaje en sí, tú simplemente lo observas, tu única función es mejorar la percepción con la que ves todo lo que sucede. Es decir, va a pasar X. Tú no decides nada. Simplemente tu función es interpretar de forma más positiva para ti mismo lo que está sucediendo fuera. Eso es una forma muy exagerada, porque sí que creo que hay libre albedrío y sí que creo que hay un direccionamiento de tu vida, pero exagerarlo tanto ayuda a comprender que eres únicamente el observador y que tu función es cambiar las gafas, la percepción con la que ves las cosas, y luego, como consecuencia de tú adoptar una nueva forma de ver la vida, se dará que la película es más agradable. Esa es o sea, todo empieza por cómo tú ves las cosas, por las creencias, por el conformamiento de tu identidad. Entonces, creo que exagerarlo tanto como para imaginarte que tú no haces nada en la peli y que simplemente interpretas y que a través de esa interpretación se creará una película más agradable o menos agradable, ayuda a entender que eres el observador. Ayuda a entender que no te identifiques con tu personaje, que tú es el ego suplantando la conciencia, o sea, que tú no juegas nada allí. Eso es una forma que a mí me ayudó a entender. Total, sí. Total. Al final, desde ese punto de vista es mucho más, o yo creo que es mucho más sencillo, alejarte del pensamiento, ¿no? Alejarte del pensamiento. Y claro, que cuando pase una escena de tu vida que lleves 5 años o una racha mala, ¿no? Que tengas más capacidad de, oye, me alejo de esto, no es del todo real y puedo cambiarlo. Entonces es verdad que conecta mucho más a la persona con la parte de la esperanza y demás. Tu función es interpretar. Esa es y a base de cómo interpretes, entonces se dará una realidad diferente. Al menos así es como lo concibo yo. Sí, creo que es más útil. es exagerarlo como para entenderlo, ¿sabes? Vale, lo digo, yo creo que hemos tocado un poco ya mente, todo lo que son como creencias y todo eso. Si quieres entramos en, imagínate directamente que vengo a tu consulta y te digo, oye, estoy estresado, tío. Que de verdad lo estoy, pero bueno. Empecemos por cómo tratarías a una persona. La primera fase, para mí es súper importante dar energía a la persona. ¿Vale? Porque tú has dicho que hay como una persona que te viene ya con el sistema nervioso que ya no... colapsado y otro que si quieres también entremos ahí en eso. Sí, claro. Mira, normalmente las personas con las que yo trabajo me vienen, no suelen reconocer el estrés, la mayoría. Yo me atrevo a decir que el 99% de las personas con las que trabajo dicen que no tienen estrés. Digo, sí, venga. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que has normalizado durante tantos años el desregulamiento del sistema nervioso que no sabes. A mí me pasó un día, perdona que te interrumpa. No, dale. Me pasó un día que estaba de resaca, tío. Sí. Y no sé cómo, mi sistema nervioso estaba calmado. Rollo, estaba andando por la calle y no estaba como... ¿Sabes? Lo típico de persona como pendiente. Sí, en alerta, sí. Y dije, tío, la gente vive así. O sea, te lo juro, se me puso la piel de gallina en plan... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta experiencia tan diferente de la vida? Y ahí es cuando me di cuenta y dije, Dios, estoy viviendo una realidad que no es nada agradable comparado con lo que puede llegar a ser. Y perdona que te interrumpa. No, pero es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y yo creo que cuando se habla de esto hay que bajarlo a tierra mucho, a la vida real de las personas. Las personas normalmente no tienen estrés. O sea, quiero decir, no dicen, Rodrigo, estoy estresado. Las personas dicen, Rodrigo, necesito concentrarme más, tío. Porque tengo un equipo de 300 personas, tengo 4 empresas, llego a la empresa y es que mi cabeza no funciona bien. Y cuando digo no funciona bien no es que tenga ningún trastorno, es que ¿cómo me concentro más? O, Rodrigo, es que llego de trabajar y no quiero estar con mis hijos. Eso es duro, ¿eh? Eso hay que... Y yo no tengo hijos, ¿eh? Pero yo, ¿qué es lo que puedo trabajar ahí?
vamos a trabajar qué percepción tiene esta persona, porque eso duele mucho, ¿eh? Cuando una persona se tira muchas horas a la semana trabajando, 50, 60, 70, en el caso de los perfiles que son muy exigentes, directivos, empresarios, ostras, llegar a tu casa, encontrarte que el motivo por el que trabajas tanto es tu familia y llegar un domingo, levantarte con tus hijos, que está todo bajo control, no puede estar más bajo control de lo que está. Te encuentras a tu mujer, a tus hijos y te das cuenta de que necesitas trabajar, que te sientes culpable porque ves a tus hijos y no quieres pasar tiempo con ellos, eso es el estrés. Qué interesante. ¿Sabes? Y no lo saben. O sea, van al síntoma, no a la causa. O sea, ese es el problema real de la vida de las personas, de la Tierra, ¿no? Aterrizado. Y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, ahí vemos, si nos llevamos como más a lo que es el cerebro para que se entienda, vemos un sistema nervioso que, esto parece sencillo, ¿no? Pero que está agotado y que no tiene capacidad de disfrutar de las cosas sencillas. Y esto no solo es algo a nivel mental, o sea, no es solo tema de percepción, es literal un cerebro, una estructura nerviosa que se ha agotado, que no tiene energía para disfrutar, porque disfrutar cuesta energía. Y estar estresado cuesta energía. Entonces yo tengo aquí, o me estreso o disfruto. ¿Qué quieres? Es que el estrés me ha dado mucho, ¿sabes? Es adictivo. Es la sensación de excitación, de adrenalina. Inconscientemente lo buscas. Y es que cuando tú te encuentras ahí en ese dilema dices, y ya me lo dicen, dices, Rodrigo, sí, yo quiero trabajar, pero yo no quiero dejar de estar estresado. Digo que no se puede. Que si no te morirías, fulanito, ¿vale? Que no. Pero es que el estrés me ha permitido levantar 4 empresas. Facturar mucha pasta. Mucha. Y darle a mi familia todo lo que quiero. Y llevar a mis hijos a X colegios el día de mañana. Entonces, ¿cómo voy a dejar yo el piloto automático que me ha permitido la vida que quiero? Pero claro, ahora estoy en lucha porque estoy viendo que este piloto automático no es tan compatible con cosas que realmente sí necesito. No quiero. Necesito el calor de la familia. Necesito que mi hijo me vea y me llame papá. No, que no sepa quién coño soy. Que ya tiene 7 años. ¿Entiendes? Y esa culpa pesa mucho. Entonces, ¿cómo narices hacemos eso? ¿Vale? Entonces, yo lo primero que intento dar al sistema es la parte mental se trabaja, pero lo primero es hay que trabajar la estructura de la célula. Hay que dar apoyo al sistema nervioso. Hay que permitir que la célula soporte mejor el estrés y que la persona deje de estar, si no, a lo mejor no tiene taquicardia. Hay personas que me vienen que no tienen por qué tener falta de aire, pero viven constantemente acelerados, duermen poco o cuando duermen, aunque sea 8 horas, no duermen profundo. Es como si estuvieras que duermo, que no duermo. Entonces hay que atender eso. Porque es la estructura orgánica, la célula, la que me va a sostener el trabajo mental. Y si yo solo trabajo la mente y el cuerpo sigue agotado, es cuestión de tiempo de que pete otra vez. Y si yo solo doy una parte de suplementación para hacerte un superhumano, que ahora diremos, ¿no? Que hay aquí, es cuestión de tiempo también que vuelva a petar. Porque sigue siendo un parche. Me da igual si es suplemento natural, que yo es lo que trabajo, o fármacos. Entonces, para mí el sentido es hay que trabajar las dos cosas. Una sostiene a la otra. La energía de la célula me permite pensar mejor y adentrarme, pues a lo mejor si hay que abrir algún cajón de la infancia, pues lo abrimos. Pero si no te falta el aire, pues lo abres mejor. Pero si estoy con taquicardia estos los días, pues a lo mejor no quiero abrirlo. ¿Sabes? Entonces, un poco las dos. Un poco las dos. Para mí, la primera fase es dar energía al sistema si es que está agotado. Y si no está agotado, pues le trabajamos la parte más de síntomas. Y a la vez la parte de dominio de las emociones, resiliencia y foco mental. Y todo el trabajo que supone eso. No sé si... Sí, no, se está entendiendo perfectamente. Quiero el superhumano. Vale. Dime los trucos. Sí. Dime los trucos. Claro. Hay unos suplementos, Jordi, que esto literal nos convierten en superhumanos. O sea, hay 3 suplementos que ahora te voy a decir que es... Literal, te convierten como en un superhombre. De hecho, antes te lo comentaba, algunas personas con las que he trabajado, cuando lo toman, dicen, macho, mándame un palé de esto, mándame un camión, porque es que, Rodrigo, llevo 2 semanas tomando esto, no noto el estrés. Esa sensación es
pasar de tener un vaso a tener 2. He sacado la libreta, que lo sepas. De repente tengo más capacidad para sostener el doble de agua, es decir, el doble de problemas. Es decir, a lo mejor puedo tener otro hijo. Literal, ¿eh? Y seguramente busques tenerlo como para tener esa sensación de estrés. Claro, porque hay que estar al límite. Sí. Claro, pero mejor estoy al límite con 2 vasitos que con 1. ¿Sabes? Entonces, primer suplemento, que lo habéis escuchado muchas veces, ashwagandha. Es un adaptógeno. De hecho, antes de decirte el segundo y el tercero, ¿de dónde vienen estos suplementos? Brevemente. No recuerdo el nombre, me va a perdonar el hombre que los como hizo la investigación. En la época de la Guerra Fría hubo un científico, no sé si era biólogo o un hombre que investigó qué sustancias había para dar a los soldados en la época de la Guerra Fría para que fueran más resistentes. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde se fue? Se fue a zonas del mundo a climas extremos, a zonas donde hacía un frío de la leche y un calor de la leche. Y entonces dijo, voy a ver qué plantas viven aquí, porque seguramente si estas plantas llevan 30, 50, 100 décadas y cientos de años viviendo, tendrán sustancias que les permitan adaptarse a unos estresores externos super heavies. Un frío súper extremo, menos 30 grados, o unas temperaturas de calor extremas. Y ahí descubrió y como que dio fuerza a estas sustancias que llamamos hoy adaptógenos. Uno de ellos es la ashwagandha. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace un adaptógeno? Un adaptógeno es una sustancia que tiene varias características. La primera es, te da más capacidad a nivel celular de soportar más estrés. Y esto, para que la gente lo entienda, si yo vengo de estar con un pico de estrés muy alto, es decir, en las fases del doctor que hemos dicho antes, adrenalina y cortisol durante 6 meses, voy a full, macho, no se me quita el problema. Rodrigo no me puede quitar el problema porque significa despedir a 100 personas. ¿Cómo hago? Yo tomo una ashwagandha y la ashwagandha lo que me hace es me baja el nivel de estrés, entre comillas. Me permite adaptarme mejor. Pero si yo vengo de estar en una época muy agotado, vengo de estar muy arriba, ¡fum!, años y años aquí, mi sistema se agota y el cortisol lo tengo bajísimo. No me levanto a la cama, no salgo, no necesito bajar más el cortisol, necesito subirlo. La misma sustancia, la ashwagandha, me lo va a subir. Por eso es un adaptógeno. Y la gente dice, pero entonces, Rodrigo, ¿la misma sustancia vas a ver si tengo mucho o poco cortisol? Sí. Por eso es un adaptógeno. Adaptógeno porque se adapta. Se adapta a cómo está el contexto de tu cuerpo. Esto es interesante y qué mágico, ¿no? Claro, total. Entonces, claro, la persona, por eso el feedback es ese de, Rodrigo, no sé qué narices me has dado, pero llevo 2 semanas. Hay personas que tardan más en reaccionar que otras, Sí, ¿no? eso quería preguntarte. ¿Desde el primer día lo notas? Depende. No es lo mismo una persona que lleve, 5 años con el sistema colapsado, y con el sistema colapsado quiere decir, hay gente que está colapsada y que no tiene falta de aire. Pero a lo mejor está intranquilo todo el día, muy agitado, es muy acelerado y va notando que tiene muy mal humor últimamente, menos paciencia. No tiene por qué tener ataques de pánico. Que la gente se cree que colapsado es tener un ataque de pánico. No. A lo mejor esa persona pues tarda un mes y medio. Pero claro, tardar un mes y medio en reaccionar cuando vienes de estar 5 años petando, pues perdóname, pero no es tiempo. ¿Y creas tolerancia a la ashwagandha? No. Es que esta es la movida. Los adaptógenos no generan dependencia, son sustancias naturales y no generan realmente tolerancia, ¿vale? Yo es verdad que no recomiendo tomarlo siempre porque creo que el cuerpo tiene una capacidad adaptativa, pero es verdad que como tal no generan tolerancia. Ajá. Entonces, la ashwagandha es una de ellas. La rhodiola rosea, que la habrás escuchado también, es otra. ¿Qué diferencias hay? Yo la suelo combinar bastante. La ashwagandha es más para síntomas del estrés, tipo un agotamiento leve, ¿vale? Un cansancio leve, aceleramiento, a lo mejor puede haber temblor de manos, mucha verborrea. A la persona habla muchísimo, no escucha, poca capacidad de concentración, ¿vale? Ahí la ashwagandha viene muy bien. Si hay problemas de dormir o no se duerme muy bien, se da por la noche. Y si hay problemas de agotamiento leve y falta de energía, se da por la mañana. Y la planta se adapta, ¿vale? Yo la combino con la rhodiola rosea porque es otro adaptógeno que se pauta mucho en el rendimiento,
tanto deportivo como en el rendimiento cognitivo, es decir, el rendimiento mental. Oye, yo en mi trabajo quiero progresar en mi carrera profesional, necesito mucha concentración. O estoy en una época de oposiciones. O estoy en una época de mucha demanda mental a nivel de pensar. La rodiola rosea ahí funciona muy bien, ¿vale? Y ya pasamos al último que para mí es oro puro, el Panas Ginseng. El ginseng, conocido comúnmente ginseng coreano. Aquí es cuando ya no hay energía. O sea, hemos dicho que la ashwagandha era para un pequeño cansancio. El ginseng, estamos hablando de una sustancia que ya la persona no es que tenga un poco de cansancio, ha colapsado. Y no tiene energía. Es un agotamiento que la persona lo nota. Y es una fase donde la persona ya te dice, estoy agotado. Y que si libra los fines de semana, se pone malo. ¿Vale? En plan, lunes a viernes trabajando bien, viernes por la noche, enferma y el domingo se recupera. O cuando pilla vacaciones en verano, se pone malo. Y es un reloj eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque el cortisol baja. Y eso significa que hay mucha fatiga acumulada y que el cuerpo aprovecha cualquier mínimo descanso que le das para meterte una inflamación, meterte una fiebre, porque no suelen ser... o sea, puede que tengas alguna enfermedad tipo de infección, de un virus y tienes que tomar antibiótico, pero normalmente son inflamaciones. Es decir, fiebre, dolor muscular, que tienes que estar en cama y te tomas un antiinflamatorio, un paracetamol. Entonces, si es como un reloj, si la gente ve que, joder, es que no hago nada más que cogerme vacaciones, un puente y me pillo la gripe. Si pasa más de una vez, hay que mirarlo. Qué interesante, tío. Me siento como tan identificado con todo lo que dices. Te cuento mis síntomas de estrés, ¿vale? De hecho, me hice el test de saliva hace nada y creo que incluso ya tenía el cortisol bajo. Ahora mismo no me acuerdo. Que es lo que te he dicho, que me han recetado microdosis de psilocibina y tal. Que si quieres también podemos tocar esa temática para ver lo que opinas. Tengo muchos... o sea, una presión aquí todo el rato. En la cabeza. O sea, ¿aquí? En los dos lados. No sé si se le llama migraña eso. Es como que me están apretando todo el rato. Y me levanto como mega... como en peligro. Es decir, duermo un poco profundo. Vale. Y también me voy a dormir como con peligro. Vale. ¿Como en alerta? Como en alerta. Vale. Llamémoslo así. Y según lo que me ha dicho el doctor con el que trabajo es que es un trauma transgeneracional de responsabilidad y hipervigilancia. Y que está muy... que lo he hecho desde siempre. Es decir, que nací así, básicamente. Y eso. Y también se pierde la capacidad de... la energía y las emociones. En general, todo se vuelve como gris al final. ¿Como plano? Sí, como plano. Como que estás apagado, ¿sabes? Y también, pues, síntomas que tengo es... digiero incluso mal, tío. Siempre había tenido... ¿Acidez? Sí, acidez. Te estoy diciendo el... Claro. Ayúdame, Rodrigo, por favor. Sí. En este caso, ¿qué se recomendaría? Porque, bueno, entramos. La acidez es todos los días. ¿Tomas omeprazol? ¿Te han operado de hernia de hiato? En plan... Tomo magnesio y ashwagandha, es lo único que tomo y ya. ¿Hernia de hiato tienes? O sea, ¿te han operado la hernia de hiato? No, ¿qué es eso? Esto es cuando tienes mucha... Vamos, yo no soy experto en esto, pero cuando tienes mucha acidez gástrica, pues claro, la zona se va inflamando no tanto. Y te tienen que operar. No tanto. Tengo, por ejemplo, esto súper tenso todo el rato, hombros y... donde está la responsabilidad, ¿no? Biodescodificadoramente hablando. Sí, total. Tengo esto tenso y entre otras. Claro, o sea, aquí está la parte de suplementación que es como la más superficial, que yo en tu caso, por lo que dices, el tema del sueño, ni melatonina ni nada, GABA. O sea, cuando GABA, para que la gente no sepa, es GABA, es un neurotransmisor, es el principal inhibidor del sistema nervioso. Es el que por las noches nos ayuda con otras muchas sustancias, la serotonina, la melatonina, a entrar en la fase de relajación y dormir profundamente. Cuando la persona duerme, o sea, tiene facilidad para dormir, se duerme rápido, pero durante el sueño se despierta, tiene despertares, o si no tiene despertares, se levanta con la sensación de no haber dormido profundo, ahí quiere decir normalmente que la concentración de este neurotransmisor, del GABA, no es lo suficientemente alta. Un error común es que la gente dice, pues tomo melatonina.
y no le funciona. Claro, no le funciona porque no le hace falta melatonina. Le hace falta mantener la profundidad del sueño. Entonces, en tu caso, a nivel de suplementación, pues a lo mejor metería GABA por la parte de relajar, pasar más a la fase del sistema nervioso que te relaja. Interesante. A nivel de, oye, una sustancia que me aprieta el botón del cerebro de sistema de relajación, enciéndete. Vale. Eso a nivel, algo externo que lo tomo y se me enciende. Vale. Luego, la parte que estás trabajando con el doctor, seguramente, pues yo no sé lo que has trabajado, pero seguramente tenga que ver por eso que dice, ¿no? Hipervigilancia y tal. Ahora, una pregunta así para entrar en materia. Tú, en ese estado de alerta, ¿de qué huyes? ¿Esto ya es el ejercicio en directo? ¿O? Sí, ¿no? Sí. ¿De qué huyo? O sea, tú me has puesto una situación, ¿no? Vale. Lo hacemos ya así, ya que me has Venga, contado. vamos a ello. ¿Nos metemos? ¿Quieres? Sí, claro. Vale. O sea, yo esto siempre intento con mucho respeto, pero al final es como, ok, vamos a entrar a esta cosita, ¿no? Ese estado de alerta por la mañana, por la noche, ¿tú de qué dirías que puedes estar huyendo? Oh, fuck. Eso me dice mi psicólogo. Huyo de la calma. Vale, ¿y qué pasa en la calma? Que estoy conmigo. Ya. Claro. Que es como que siempre he sentido que hay un vacío que tengo que rellenar con cosas. Y como al principio era más drogas, sexo y tal, y luego fue más trabajar y meditación incluso, ¿sabes? Como cualquier productividad que pudiera tirarme. Hay como una sensación de necesidad de ser productivo en la vida y de responsabilidad. Claro, y eso como que llena el vacío, ¿no? Sí, te diría que sí. Es que estoy adicto al estrés, básicamente. Al hacer, al estar haciendo y que ese hacer... No, mira, qué buena esto. Me llega ansiedad cuando termino a las 6 o las 7 o lo que sea la oficina y me voy a casa y digo, vale, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Qué sigo haciendo? Mira, esto yo creo que te va a servir. Es algo súper común, o sea, no eres el único y las personas que nos estén viendo, es muy común que volcamos tanto esfuerzo en llenar un área de nuestra vida que cuando salimos de ese área no hay nada. Qué interesante. Imagínate que somos un castillo, que tú eres un castillo. Sí. Y tú pasas a tu castillo, ¿vale? Y vas al hall, un castillo de estos enormes que tiene 120 habitaciones, y pasas a tu hall y eso es lo que es Jordi. El hall. Y Jordi tiene, pues como yo, como todas las personas, un montón de habitaciones. Una de las habitaciones es el podcast. Otra habitación es la antigua startup. Otra habitación es la familia. Otra habitación es la pareja, los amigos. Entonces lo que hace es, vale, tú empiezas el día y te vas a hacer de trabajador, empresario, ¿no? Y te metes a una de las habitaciones. Y luego imagínate que vas a comer con algún familiar, pues tienes que salir de la habitación e ir a la otra punta del castillo, que es hacer de hijo. Y luego con tu pareja, pues te tienes que salir de la habitación y hacer de novio, ¿vale? El cerebro dice, vamos a ver, Jordi, aquí tenemos que ahorrar energía, tío. No me estés mareando. Vamos a hacer como unas compuertas que me permitan a mí, cuando yo entro en la primera habitación del trabajo como empresario, que me permitan a mí ir directamente desde esa habitación a la habitación de hijo. Y cambio de rol de empresario a hijo en un momento. ¡Pa! En una puerta mágica, ¿vale? Y de hijo a novio en otro momento. Entonces yo no tengo que pasar por el hall, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en el hall está tuyo. Oh, Dios. ¿Vale? Entonces, si yo me meto en el trabajo, crear una empresa, crear un proyecto de la leche, 5 años, 10 años, 15 años, lo que sea. Y en ese proyecto he ido alternando pues, el proyecto de la familia, he tenido hijos, he tenido varias parejas. Total, que al final me he tirado 10 años sin salir al hall. Entonces, sí, yo tengo muy bien puesta la parte de el rol de empresario, he llenado ese área que te cagas. Pero claro, termino de trabajar a las 7, mis hijos ya pues hoy no están en casa, mi mujer tampoco, y claro, yo no puedo ir a ninguna habitación porque, claro, sin hijos y sin mujer no soy ni marido ni padre. Y si ya he terminado mi jornada laboral, ¿a dónde voy? Al hall. Madre mía, qué miedo. Hostia, cabrón. ¿Sabes? Literal. Por eso es tan importante cuando trabajamos la cabeza es, oye, sí, está muy bien. No, Rodrigo, es que quiero crecer el podcast, quiero
hacer un podcast internacional. Venga, ok. Pero para hacer más habitaciones de la empresa hay que volver al hall, macho. Hay que volver al hall y hay que volver a... Si no hay nada en el hall, hay que volver a poner cosas en el hall. Cosas que no dependan de ninguna de las habitaciones y que sean de Jordi. Tío, ¿sabes qué? Creo que ni siquiera es tan metafórico esto que dices. Porque, no sé si esto tus clientes lo habrán dicho, pero yo en mi casa no tengo nada. O sea, literalmente no tengo nada. Lo tiro todo. Quiero que todo sea funcional. Es como... Eficiencia máxima. Eficiencia máxima. No hay hall. No hay hall físico tampoco. Voy a casa y no estoy a gusto. No es mi casa, ¿sabes? Ya. O sea, como la falta de casa no es solamente dentro tuyo, sino se representa en el ámbito de la terrenal también. No sé si te ha pasado esto, que te lo han dicho alguna vez, pero... No, porque normalmente la gente con la que trabajo tiene hijos y tiene familia, entonces su casa no es su hall. Vale. Y dentro de su casa no tiene una habitación para ellos. Por eso yo intento siempre, oye, hay que crear huecos para Jordi. Pero no Jordi el empresario. Jordi, a secas. A secas. ¿Y cómo lo haces eso? Pues hay que explorar. Hay que ir haciendo actividades, por ejemplo, de la faceta tuya de tatuador. No era tatuador, pero bueno. Bueno. O alguna faceta tuya que hayas tenido donde el objetivo era solo hacer eso. Sí. Por ejemplo, para mí es bucear. A mí me encanta el mar. Me flipa. Yo cuando buceo no busco bucear más profundo. ¿Sabes? Yo lo haría. Claro. Yo no busco, no sé, bucear más. Sí. Buceo. Y en el piano también. En el piano también. Busco hacerlo y ya está. Ahora, yo me meto en el rol del negocio, el rol de emprendedor, empresario y tal, y ahí hay que mejorar a saco. De hecho, yo no creo que el punto negativo sea en siempre querer más. No. Vamos a por más, siempre más. Pero mientras yo quiero más, tengo que tener un espacio dentro de mí. El hall es al final crear un espacio dentro de nosotros. Por eso es tan importante el tema de salir del piloto automático, entrenar la mente, porque dentro tenemos que poder crear un espacio que sea inalterable por el entorno. Un espacio sagrado, un espacio nuestro, un espacio donde yo solo pueda entrar y yo solo pueda poner las normas. Y eso me acompaña a donde vaya. Da igual esté en España, en Australia, en Estados Unidos, donde sea. Y eso a mí me da unas raíces y una solidez que cuando alguien tiene eso, tú lo notas. Tú notas que se ha trabajado. Claro, para crear un hall sólido, pues es recomendable, que antes hablábamos, no hace falta ir a la infancia. Bueno, pues para crear un hall, pues a lo mejor hay que ir. Depende de la solidez que tú quieras tener. Ya te digo yo que cuando una persona quiere ir a un nivel y que rendir a un nivel muy alto, personas que ya, yo por ejemplo, que es como una experiencia que a veces cuento, ¿no? La gente con la que trabajo me da 150.000 vueltas a nivel empresarial. O sea, quiero decir, están a un nivel mucho más avanzado que yo. Pero a nivel de construcción interna no han pasado por esas zonas. Entonces al final se dan cuenta de que dices, sí, yo puedo crear un montón de éxito, ¿no? Puedo convertirme en esa persona que quiero ser, el famoso éxito, tener ese éxito, pero por mucho que tenga, si luego no tengo un lugar dentro que lo haya construido yo y lo haya regado, que no dependa del éxito, yo voy a tener un estado de alerta importante, porque ya no va a ser el conseguir el éxito, va a ser el miedo a perderlo. Y yo prefiero perder una casita que 5. Hay un matiz aquí que es bastante importante. Creo que esto que hablamos de creencias que conllevan pensamientos, que conllevan emociones, que conllevan acciones, que conllevan resultados, muchos empresarios tiran de fuerza, tiran de disciplina toda la vida. No cambian las creencias, por tanto no cambian los pensamientos ni las emociones. Es decir, su experiencia subjetiva de la vida, que ha sido mi caso, ha seguido siendo no disfrutable. Correcto. Pero desde las acciones, desde la fuerza, se puede conseguir los resultados. Totalmente. Los resultados que se aprecian desde fuera. Es decir, sí que tú puedes volverte rico desde las acciones y los resultados tirando de pura fuerza y disciplina. Total. Puedes hacerlo. Lo que pasa es que no te va a llenar. O sea, vas a querer siempre más. El ego es... No te va a llenar, te va a llenar una de las habitaciones. Para mí,
O sea, sí, te quitará los problemas del dinero. Money solves money problems. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero siempre te pedirá más. Entonces, si no cambias la forma de ver la vida, el ego es insaciable. Si compras el coche, querrás más coches. Si compras la casa, querrás más casas. Entonces, la experiencia sigue siendo no disfrutable. Si tú sí que atacas a la raíz y vas a las creencias y los pensamientos, y entonces el diálogo interno cambia, sí que vas a sentirte exitoso tú, no desde fuera. El éxito que te han vendido lo has conseguido, pero tu experiencia es una mierda. Total. Te veo con ganas de hablar. Dale. No, me encanta. Me encanta lo que dices, porque al final esto, otra vez volvemos al inicio, ¿no? El piloto automático. Estás hablando de hay que salir el piloto automático, porque al final, por mucho que consigas fuera, sea lo que sea para ti éxito, que muchas veces se asocia con lo económico, sigues atrapado en tu propia esclavitud. Y sí, puedes tener mucha libertad fuera de me puedo ir a vivir donde quiera, tal, está súper bien, pero como tú bien dices, no vas a llenar un lugar que no se puede llenar con eso. Y al final vas a seguir siendo esclavo y no vas a ser verdaderamente libre, porque la verdadera libertad no se consigue llenando el mundo interno con cosas de fuera. No se puede. No se puede. Y ahí, por ejemplo, que bueno, si quieres que entre en la parte de por qué hago yo esto, ¿no? De que me lo recuerda esto, el ser esclavo de tu cabeza es una experiencia que yo no recomiendo a nadie. ¿Sabes? Y es por eso muchas veces que a veces recuerdo mi bagaje y digo, joder, mola ayudar a la peña a esto, ¿no? A salir un poco del piloto automático, porque yo estuve atrapado en un piloto automático que es, digamos, el extremo de lo que no hay que hacer en la vida, ¿no? Y de hecho imagino que eso fue lo que te llevó a trabajar en esto. Claro. En la vida está el propósito. Sí. O sea, más allá de que me guste la cabeza y que me encanta leer y tal y estudiar, para mí el motor fue esa experiencia personal. ¿Sabes? De hecho, yo creo que nunca lo he contado en público. Bueno, básicamente, fíjate que yo tuve una época de adicción, yo viví una adicción a la marihuana, que aquí con esta sustancia creo que hay mucha confusión porque no se atribuye peligro. Yo creo que hay peligro, lo que hemos comentado antes, ¿no? De las fronteras de la cabeza. Fíjate que yo empecé ahí por curiosidad y tuve que salir por necesidad. ¿Sabes? Empecé por curiosidad y tuve que salir por necesidad. Entonces, claro, yo ahí conocí un tipo de mente que hubo un momento que dije, vamos a ver, Rodrigo, o yo manejo mi cabeza o mi vida no va a ir bien. Mi vida no va a ir bien. Y te encuentras con una rutina mental que tú te levantas y solo buscas una cosa y tu cabeza te pone el objetivo. Y es necesidad. Y bueno, tú el bucle le conoces, ¿no? Entonces, claro, yo ahí no tenía estudios, pero tenía una experiencia que dices, hostia, yo tengo que manejar esto. Entonces yo empecé a estudiar la cabeza por esto. Y mientras estudiaba, pues logré dejarlo. De hecho, a mí en concreto, fue una experiencia de miedo que tuve que me hizo, lo dejo. Y yo no tuve mono por eso. O sea, yo no tuve mono por eso. Ya, yo era una persona que no era un fin de semana. ¿Vale? O sea, yo le daba bien. Porque las cosas o las hago o no las hago. ¿Sabes? Entonces, y eso con el perfil con el que trabajo, pues es muy así, es o hago empresa o no hago. Sí. Pero no hago a medias. Si lo haces, lo haces bien. ¿Sabes? O sea, si voy, me peto de estrés. Y tengo un hijo, tengo 3, no tengo 1, ¿sabes? Es la mentalidad obsesiva. Claro, exacto. Y yo creo que hay que saber usarla. Y yo, vamos, agradezco mucho esa experiencia. De hecho, creo que el ser en cierta parte obsesivo ayuda un montón en la vida. Completamente. Solo que luego hay que regularlo, porque si no petas. Sí. Y se puede dirigir. A mí lo que mi terapeuta me dice es, sí, has utilizado tu gula y tu obsesión con facetas que no han sido positivas para ti. Esa gula está, esa obsesión está, pero si la diriges en el autoconocimiento, por ejemplo... Te vuelves un crack. O sea, ya está. Y es normal que la quieras dirigir ahí, porque esa obsesión desmedida, esa impulsividad que acarrea normalmente este tipo de personalidad, si no la diriges, te puede llevar a muy malos cabos, ¿no? Como adicciones. Sí, total. Y luego que cuando estás en ese mundo, bueno, pues hay una distorsión de la realidad. Yo tuve suerte y yo no tuve ningún brote ni nada. Pero claro, es que juegas con fronteras de la cabeza que dices, hay que tener cuidado porque puede que no vuelvas a ser tú. De hecho, yo estuve
unos 3 años, poco tiempo para lo que yo conocí. Yo tardé como unos 3 años después, sin consumir nada, de estar yo normal. Otra vez, ¿no? Estar normal, ¿sabes? Y yo por eso, con la experiencia que tuve del miedo, siempre lo digo, el miedo puede ser un salvador. Vamos, yo no he vuelto ahí por el miedo. Básicamente tuve un episodio de despersonalización y ya está. Me miré al espejo, no sabía quién era y dije, ya está. Bueno, por culo, ¿sabes? que luego en la parte de la ansiedad es un síntoma súper típico. La ansiedad, uno de los síntomas es, oye, estoy comiendo, que a mí me ha pasado muchas veces también, estar comiendo en un sitio y como de repente como que no estás aquí. O sea, estás, pero... Sí, estás disociado. ¿Sabes? Pues yo eso lo viví como un extremo y dije, hasta aquí. Muchas veces la pelota hasta que no bota al suelo no rebota, ¿no? O sea, tienes que notarlo. O sea, tienes que llegar a un extremo que te haga plantearte. Siguiendo tu metáfora, tío, la metáfora del castillo, que me ha encantado, por cierto. Si te fijas, cuando tú estás cumpliendo un rol dentro de tu vida, estás siendo el empresario, o el novio, o el hijo, o lo que sea, o el jugador de pádel. O sea, puede ser cualquier cosa. Cuando viene la hora de ir al hall, de estar solo y de no tener ningún estímulo, utilizamos las evasiones como herramienta para seguir sin construir el hall. Es decir, fumar porros, scrollear, ver series, estar todo el rato haciendo algo es porque te da miedo de estar dentro tuyo. Correcto. Y hasta que no miras de cara ese miedo, no puedes disipar la energía que hay dentro tuyo. Te pongo otra metáfora que ponía ayer justamente. Estás en la playa, ¿vale? Bueno, por ejemplo, tú has intentado dejar de fumar alguna vez o has intentado dejar de hacer algún hábito el cual no has podido dejar de hacer. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Ha intentado utilizar la fuerza y la disciplina para dejar de comer dulce y atragarte a galletas cuando lo que sea. Y no se consigue. No se consigue porque, y luego pongo una cita del curso de milagros, no se consigue porque no estás atacando la raíz del problema. Tú te vas a la playa, tienes una pelota de vóley, la intentas hundir, la hundes a la fuerza y funciona durante un rato y dices, hostia, qué bien, tal, y cuanto más hundes, llega un momento que te cansas y sale disparada. Total. Cuando tú intentas dejar de fumar, estás atacando la raíz a base de disciplina y de autoexigencia, que eso acarrea culpa, como bien has dicho antes, que si quieres entramos en ese tema que me encanta. Vale. Dejarás de fumar y luego te pondrás a comer dulce o a scrollear todo el día. Lo que tienes que hacer es disipar la energía dentro de la pelota, pinchar la pelota para que se hunda. Quizás puede llegar a ser productivo si llevas 10 años fumando, empezar a scrollear para no joderte los pulmones y joderte la atención. Está bien, pero ves a la raíz. Y la raíz es cambiar, bajo mi punto de vista, es dejar de ver la vida desde la autoexigencia, dejar de tener las gafas de realidad donde todo es un peligro, donde tú mismo eres tu propio juez. Y para eso hay que elevar la conciencia, hay que dejar de identificarse con el plano material tanto, con la percepción de tu piloto automático, que es lo que has hecho toda la vida. Y para mí lo importante y la misión de este podcast es elevar la conciencia. ¿Por qué elevar la conciencia? Porque estás más en paz, porque tienes más amor. Y luego, para entrar a cómo dejar de que tus experiencias pasadas dictaminen tu presente, esterilizar tu presente de todo lo que tú has ido asociando. Si, por ejemplo, yo ahora me subo a la moto que tengo un accidente y tengo miedo, no me está dejando vivir con libertad del presente. Pues eso, a nivel familiar, a nivel de la relación con tus padres, es lo que no te permite vivir el presente en paz, ¿no? Entonces, creo que hay un una intención de tu conciencia cuando la quieres elevar, que es direccionar el amor y la paz. Cuando te vienen juicios, que al final los juicios son pura consecuencia de tu condicionamiento. Cuando tú ves algo, no ves la realidad, ves lo que tu mente proyecta sobre esa realidad. Entonces, perdonar es una herramienta súper buena. Perdonarte a ti por haber acogido una percepción errónea, que es normal, somos humanos, no somos Dios, ¿sabes? O sea, estás proyectando. Te meto ahí una cosita. Claro. Hay que tener mucha valentía para perdonarse, ¿eh? Muchísima. O sea, me ha molado mucho. Muchísimo. No es... El perdonarse no es algo... me perdono. No. Es amor propio, el perdonarse. Sí, pero que hay que tener una valentía de narices, porque implica reconocer unas cosas que te tumban quien has estado siendo. Completamente.
Claro, hay que tener mucha humildad Correcto. para no seguir queriendo alargar el piloto automático. Para darte cuenta de que todo lo que tú tienes es una consecuencia de lo que eres. O sea, tu conjunto. Si no tienes pareja, es porque tú no sabes amarte a ti mismo. O porque hay momentos en los que no la tienes, no porque no quieres o lo que sea. Pero si tú buscas algo y no lo tienes, el único responsable, que no culpable, que no es lo mismo, eres tú. Entonces, para admitir que lo que tú tienes es una consecuencia de lo que piensas y de lo que crees y de lo que eres, hace falta humildad. Entonces, el perdón es una herramienta muy útil para todo, para elevar la conciencia. Perdonarte a ti, que eso es lo más duro incluso para algún tipo de personalidad. Sí, sí, total. Perdonar los juicios que emites, porque eres humano y no pasa nada. La condición humana es así. Perdonar a los demás y a los aparentes enemigos, porque no hay enemigos, es tu percepción que lo ha creado. Totalmente. Y todo esto, cuando has creado, me estoy enrollando, pero cuando has creado una personalidad equilibrada, cuando ya has aprendido a observar, como tú decías, los automatismos y el piloto automático, equilibras tu personalidad y aparece el autoconocimiento y la conciencia. Aparece la realidad de que no aparece, se revela que no eres un ser separado. Eso es mi opinión, ¿eh? Pero no eres un ser separado, eres un ser que forma parte de un ecosistema, de un campo de conciencia, si lo quieres poner en términos tal, o de una fuente o lo que le quieras llamar. Y cuando empiezas a dejar de pensar que estás separado, cuando empiezas a pensar que tú eres un todo, el amor surge naturalmente, porque lo que das, te das. Porque si no hay diferencia entre tú y yo, y tampoco hay diferencia entre yo y esta cámara, todo lo que haga para los demás también repercute en mí. Y me he soltado aquí la filosofía que tenía, pero... Está súper. Sí, yo creo que cuando dejas de empujar a veces simplemente suceden las cosas. Total. El deseo es un obstáculo muchas veces. Total. Desear demasiado puede llegar a ser un obstáculo. Sí, yo diría que hay que saber llevarlo. Las dos cosas. Porque a veces he visto a personas que se han ido mucho a un extremo, no funciona. Muchas veces al otro extremo, es decir, deseo mucho, consigo mucho y cada vez tengo más miedo a perder todo lo que he conseguido, no funciona. Y todo lo contrario, me voy al monte con los monjes tibetanos, ¿no? Claro, yo hablo desde mi perspectiva, que es la persona autoexigente, por supuesto. Sí, total. Si eres de tendencia más pausada, no escuches esto. Claro, sí. Pero estamos hablando de estrés y ansiedad. Claro, O sea sí. Y de que al final, por eso yo el enfoque es, que el agua, el estrés no le vamos a quitar, vamos a crear 5 depósitos más. Porque lo que viene es peor. O sea, quiero decir... intentar controlar la vida es imposible. Claro. O sea, claro. los problemas son inherentes. Claro, entonces, cuando trabajas con personas de lo que estabas diciendo, ¿no? Tú mismo, yo también soy así, ¿no? De autoexigente, de mejorar, de perfeccionar, de tal. A mí no me interesa quitarme el estrés, a mí me interesa crearme más depósitos y más adaptación. ¿Qué te ha funcionado a ti personalmente? ¿Para el estrés? O sea, para... No, para la autoexigencia, te iba a decir. Para la autoexigencia, pues mira, tener espacios, justo lo del hall, tener espacios donde no quiera más o no dependa de ese más. Por ejemplo, actividades que me lleven mucho a la calma. Un paseo. Son cosas muy sencillas. O sea, a mí me gusta mucho, hay un maestro de Kung Fu que ahora mismo no recuerdo el nombre, la filosofía de los monjes Shaolin, las artes marciales, a mí el entrenar me gusta muchísimo. He probado algo, ¿no? de Kung Fu en Barcelona, pero tradicional, esto de con palos de madera, muy tradicional. Mucho dolor físico. Sí. Y ahí ves que las cosas más sencillas... tío, a veces conectas con algo que dices, hostia, estaba enfrente de mis narices, ¿sabes? Entonces, esas cosas sencillas a mí, y por la práctica también con otras personas con las que he trabajado, conectan mucho con lo que es la vida más allá de la mente. Eso. ¿Sabes? Con el cuerpo, con lo sencillo, con no sé... regar unas plantas, eso. Ducharte con agua caliente cuando tienes frío. ¿Sabes? Qué antiintuitivo para una persona como nosotros, ¿sabes? Como darte amor, autocuidado. Claro, pero tú le dices a un empresario, date amor, no tiene ni puta idea de cómo hacerlo. Tío. No.
¿Pero qué es eso? ¿Sabes? Total. ¿Amor de qué? Qué buena temática. Entonces, tío, comer cuando tienes hambre. Tío, te lo juro. ¿Sabes o no? Que parece una locura, pero es verdad. No, es real, es real. Entonces, hay que saber jugar con los polos de la naturaleza. Yo en naturopatía aprendí mucho esto. No solo aprendíamos patologías, gastritis, suplementación, cómo reordenar la salud a nivel físico. No. Nos enseñaban lo que hacían los médicos antiguos, los antiguos naturistas, Hipócrates de Cos, Paracelso, los grandes alquimistas que tenemos en Occidente, que hoy día se habla mucho de la medicina tradicional china, pero aquí en Occidente tenemos la alquimia, que es la medicina tradicional occidental, que viene del antiguo Egipto. De los antiguos griegos conocían mucho esto. Entonces, hablaban de, oye, aquí tenemos un ecosistema que lleva muchísimo más tiempo que nosotros, que lleva funcionando a la perfección muchísimo más tiempo que nosotros. Tío, sal al campo y observa. Y tú verás que hay día y hay noche. Y tú verás que siempre hay dos polos. Entonces yo veo que cuando yo estoy saturado, estoy trabajando y llevo 10 horas al ordenador, me doy un paseo. Ya está. Y el polo se equilibra, porque bajo de la mente al cuerpo. Ya está. Ya está. Qué interesante. No pienses mal. Y estamos para los científicos, no, pues porque la sangre deja de estar en la cabeza, baja al cuerpo, a los músculos. Te lo explico como quieras. ¿Sabes? ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de gafas? Claro, entonces no pasa nada, pero al final siempre es lo mismo, tío. Entonces a mí lo que más me ha servido para trabajar mi autoexigencia es, primero, darme cuenta de cuándo sale mi autoexigencia. De hecho, si quieres, es un buen momento para decir cómo liberarnos de esos patrones automáticos. Sí, claro. ¿Crees? Sí. Mira, que ya te he dicho que me lo he apuntado aquí porque quería dar la rutina, ¿no? Que creo que es la idónea. Lo primero, claro, para darme cuenta de mi patrón, en el caso de que sea la autoexigencia o el siempre querer más hasta agotarme, primero tengo que tener energía para darme cuenta. Si yo estoy fundido, primero recupero la energía física para poder darme cuenta. Luego tengo que ver dónde está lo incómodo, dónde está el conflicto. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Oye, pues la autoexigencia, me machaco mucho, nunca llego. ¿Vale? Acabo el día y nunca llego. Sí, eso es... Da igual, niño. Da igual lo que hayas hecho. Da igual. Hoy hice 20 tareas, mañana voy a hacer 50. Cuando hago las 50, tampoco llego. No te preocupes, que no vas a llegar. Nunca. ¿Vale? Entonces, hay que ver dónde está el conflicto. ¿Vale? Ahí está. Y cuando veamos dónde está el conflicto, hay que buscar el conflicto real, porque ese no es. ¿Vale? Eso cuesta hacer solo, también te digo. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es donde está el trabajo. La parte de liberarnos del piloto automático es primero darnos cuenta del conflicto emergente. Cuando lo identificamos, ver dónde está el verdadero conflicto. A lo mejor, ¿y cómo se hace esto? En tu caso, ¿cómo ha sido? Claro, seguimos con tu ejemplo. Pues con la técnica de los porqués, ¿no? Del por qué. Oye, ¿y por qué nunca llego? Pues hay que ver cómo hacer que llegue. Es decir, poner variables medibles muy concretas de, oye, pues si hago esta actividad, he llegado. Vale, pero cuando completo eso, si tampoco siento que llego, ¿cuál es el problema? Entonces ahí hay que ir pues, a la zona del hall. En mi caso es, pues oye, llenar partes de mí que no se llenan con el trabajo. Porque muchas veces pensamos que el vacío o la sensación de haber llegado se completa dentro de la habitación del trabajo y se completa en otra. Entonces, por mucho yo que reforme la habitación, que la remodele y tal, no sé qué, nunca la voy a llenar. Entonces, hay que ver qué hueco es el que tengo que llenar. Pues en mi caso, por ejemplo, muchas veces era parar y estar conmigo y estar con la soledad, ¿no? Y aprender a estar solo. Yo me gusta mucho, yo aquí en el tema de hablar y conversar me voy por las ramas y me gusta mucho estar como estimulando, tal, no sé qué, aprendiendo y me cuentas algo y me voy por la rama y tal. ¿Qué pasa cuando no hay conversaciones? ¿Sabes? Entonces, en mi caso era eso. Entonces yo veía que cuanto más en contacto estaba con esa parte de silencio, más lleno me sentía. Con lo cual fue un proceso porque al final era no hacer. Y a mí el no hacer me cuesta mucho. ¿Sabes? Yo con mi pareja un domingo, si hay que entrenar, hay que entrenar. Porque a mí me mola y me siento realizado, ¿no? Entonces, los pasos, si la gente quiere apuntar, ¿no? Que sería, primero hay que tener energía, después hay que ver dónde está el conflicto y cuando lo identifiques hay que ir al conflicto verdadero.
Pero es el primer conflicto el que nos da la puerta a tirar del hilo. Vale. Yo siempre digo, hay que tirar del hilo. El conflicto verdadero tuyo es el no ser capaz de no hacer. ¿O cómo, Sí, cómo? puede estar por ahí, sí. Como que yo busco la validación o el reconocimiento en el hacer. Entonces yo he tenido que implementar pues, estrategias, que es lo siguiente, ¿no? Una vez que yo identifico el conflicto real, tengo que tener un plan. Tengo que tener un plan porque mi cabeza me la va a jugar. Ya está. Porque va a haber un día que yo puede que esté 5 meses de puta madre, que yo esté 5 meses súper consciente, pero va a haber un día que voy a estar cansado, que he dormido poco, que vengo de hacer un trabajo muy demandante, que he tenido una discusión con mi familia y me voy a enganchar otra vez al piloto. Porque he estado 25 años en el piloto. Y es normal. Por eso hay que tener un plan sencillo, aterrizable, para alimentar esa parte que por tendencia voy a tender a no atender. ¿Se entiende? Sí, completamente. De forma automática, por mucho que yo me trabaje, mi tendencia va a ser que esa parte no se llene. Porque voy a tender al hacer, a la ambición, al lograr cosas. Está bien. Pero tengo que conocer mi límite de cuando me tiembla el ojo, pues hay que... Es verdad. Hay que saber el límite. O hay gente que lo nota mucho, se me carga esto. A mí, por ejemplo, este ojo, el párpado me empieza así. Yo los tengo todos. el que quieras. ¿Sabes? Entonces, por eso tener un autoconocimiento y luego un plan sencillo. Porque habrá días en que a mí me pasa que no tengo energía, macho. No tengo energía de ver un podcast de Jordi que me hace reflexionar el cabrón, ¿sabes? O no me apetece leer un libro o ponerme en modo consciente. No tengo energía. No. Yo me pongo a ver anime y a comer galletas. Efectivamente. Toma por culo. ¿Sabes? Entonces, tengo que tener acciones mínimas viables, ¿no? Que esto de la gente de empresa Como lo entiende. startup. Que efectivamente, un producto mínimo viable, pues un plan mínimo viable para volver a mi centro. Tío, ¿sabes qué? Creo que ayuda a esto en entender que hay una trampa muy común en la gente como nosotros, que es que te piensas que llegará un día en el que de repente se curará todo. O sea, como que proyectas mentalmente en el futuro que así, cuando llegue ahí, Bueno, ya melón. nunca me vuelvo a estresar. Sí. Creo que es muy interesante, no interesante, creo que es más útil de entender que esto es un juego continuo. Entonces, el momento de autorregulación que tú dices, el de dejar de hacer, no va por hago una semana entera y luego me paso 2 días siendo. Tienes que encontrar un momento todo el rato en tu día a día para autorregularte, porque el piloto automático entra todo el rato. Entonces, después de esta conversación, por ejemplo, que es muy estimulante y que estamos ahí con la cabeza y tal, esto, el vocabulario es dual, es fuerza, es ego. Por mucho que sea guay y que nos encanta a nosotros concretamente divagar, requiere de energía. Pues sería conveniente que después de... Exacto. Tuvieras un momento donde frenaras, te das un paseo. Claro. Y paseo porque no me sé quedar quieto. pero, Efectivamente. pero da igual, doy el paseo. Y sin cascos. O si quieres música tal, vale, pero en plan, para ti. El último día estaba aquí enfrentado al ordenador intentando sacar miniaturas de todo. Y digo, estaba saturadísimo. Y digo, hostia, es que no me está saliendo. O sea, tengo que parar. Fui, salí, me fui al banco en el sol y estuve sentado ahí como 15 minutos. Dije, bien, volví y podía hacerlo perfecto. Para nosotros que nos encanta la productividad y la validación a través de ella, Total. pues piensa que si te pasas un tiempo siendo, como tú has dicho que me ha encantado, observar la noche y el sol, o sea, luego podrás tener más sol, pero permítete entrar en la noche. Totalmente. Y hay que entender que a mí esta frase me gusta mucho y dice, un manzano da manzanas, un cerebro da pensamientos. Ya está. ¿Qué quiere decir esto? Por mucho que hagamos, el cerebro nos va a lanzar pensamientos igual. Nos va a lanzar. Habrá días que mejor, habrá días que peor. Por eso tener como pequeñas estrategias sencillas, que no cuesten mucha energía, el cerebro ya se calma. No es tan complejo. Por eso decía antes de, oye, hay veces que no hace falta ir al trauma. No pasa nada. Sí. Que si quieres ir, pues vamos, con todo, nos armamos y vamos allí, nos metemos. Pero si no, no pasa nada. Para ser más productivo, para estar más relajado, para tener menos estrés, no hace falta hacer las cosas más complejas de lo que a veces son, ¿sabes? Sobre todo cuando nos vamos a una vida real, ¿no?
una vida de una persona que trabaja, que tiene un horario, que tiene hijos, que los hijos tienen actividades extraescolares, ¿no? Que los fines de semana no tienen tiempo para él mismo. O sea, hay que aterrizarlo mucho a la vida de las personas porque al final vivimos aquí. Y hay que hacerlo adaptable a eso. Sí, 100%. Porque si no, pues es que es muy fácil hablar de la teoría o la fórmula idílica de, vale, esta fórmula nadie la va a poder hacer, pero funciona. ¿Sabes? Esto es incluso peor para la mente, como pensar. La autoexigencia se nos coge rápido. Mierda, no lo estamos haciendo bien. Claro, no, total. A mí hay una técnica que me gusta mucho para deshinchar, volviendo a la metáfora de antes, deshinchar la pelota de vóley. Es decir, la incomodidad que no te permite estar en el hall. A ver si puedo pillar otra metáfora. Que es el dejar ir del Dr. Hawkins. Lo que consiste es como... No es una técnica, siquiera. Es observar tu cuerpo. Puedes cerrar los ojos al principio, cuando aún no sabes demasiado, y es observar qué tipo de tensión tiene tu cuerpo. Es decir, cierras los ojos. Para mí... Hostia, caspa, mira, síntoma de estrés. Para mí, siempre tengo un bloqueo aquí, que es como en la boca del estómago. Es como si tuviera que estar conteniendo todo el rato algo. ¿Como presión? Sí, como una presión. Entonces, muchas veces cierro los ojos y focalizo, y en vez de no prestarle atención, lo que hago es pedir más. Pedir más de la sensación que sea que está allí. Porque lo único que quiere es expresarse, esa energía. Totalmente. Entonces, aunque suene antiintuitivo para tu mente y para tu cerebro y para tu ego, en plan, uy, igual me muero, ¿sabes? Si de repente dejo ir todo. Y es dejar ser. Entonces, cierro los ojos, noto esa sensación de cómo va aumentando y al final se acaba disipando. Es como esa energía que hay en formato de bloqueo emocional pasado, que inconscientemente lo evitas, pues te centras en no evitarlo. Te centras en que salga más. Y a partir de ahí el hall se va encontrando. Porque el hall es un conjunto... O sea, no querer estar en el hall es un conjunto de emociones no examinadas o de hábitos no examinados que te hacen estar incómodo y por lo tanto no quieres estar en tu casa porque, hostia, la ves y dices, coño, Hostia, qué pereza. ahí no quiero mirar, ¿sabes? Sí. Pues ir sacando poco a poco y no hace falta. Yo lo hago en la moto ahora. No sé por qué me sale en la moto, porque no tengo cascos y porque normalmente siempre he sido muy de rápido al sitio, tengo que ir rápido. Llegar antes. Sí. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. ¿Para qué? Y lo hago y digo, vale, no cierro los ojos porque Peligro. si no, otro accidente. Y lo utilizo como espacio de, vale, noto esto, voy a dejar salir. Eso que comentas es súper interesante porque lo que haces ahí es aceptar lo que hay. Y muchas veces en la lucha, el estar en la alerta, el famoso estrés es no estoy aceptando lo que está pasando. Y muchas veces hay que, muchas veces es una frase que yo digo mucho cuando trabajo, es válido lo que sientes. Está bien. Es normal. Es normal. Estás en lucha contra lo que es. Qué buen concepto. Y oye, ¿y cómo sabes que es válido? Porque la gente pregunta. ¿Y cómo sabes que es válido, Rodrigo? Porque es lo que está pasando. Qué buena. O sea, quiero decir, ya está. No, ¿pero qué estudio? No sé si hay estudios de esto. ¿Entiendes? A veces buscamos el estudio. Que sí, que está bien. Yo tengo una parte muy científica. Pero, ok, si está pasando, es lo que está pasando. Ya está. Que no quieras que esté pasando algo es pura proyección mental. Es no entender que las cosas se dan. O sea, la no aceptación del momento presente viene de eso. Y Jorge Carrasco, que fui a su evento, lo dijo. El segundo día, claro, éramos 1000 personas, y el segundo día tenía que presentar delante de 1000 personas y digo, no he dormido nada, no he podido dormir hoy, no sé por qué, y estoy menos hábil mentalmente, claro, y estoy cansado, pero lo acepto. No voy a pelearme porque es que no puedo cambiarlo. Total. Como máximo lo cambias a través de aceptarlo. Total. Tío, qué buen concepto que has dicho de que el estrés es una lucha contra la vida todo el rato, contra lo que es. Y necesitamos tenerlo, pero lo tenemos que tener, lo tenemos que saber manejar en nosotros. Y eso que has dicho, la técnica esta, aprovecho para potenciar más esa técnica. Hay un botón que a mí siempre me gusta decir, ¿no? El botón que relaja el cerebro. ¿Cuál es ese botón? ¿Sabes? Lo pulso y relajo la cabeza, ¿no? Es básicamente un botón
que pasa del sistema de alerta al sistema de relajación. ¿Cómo narices hacemos? Es una técnica de respiración súper sencilla, que a lo mejor la habrás escuchado. Es la técnica 4-8. Es simplemente respirar por la nariz. Mira, si quieres, hacemos en un momento. Es la respiración que te voy a decir siempre por la nariz. Entonces, cogemos aire en 4. 1, 2, 3, 4. Retenemos y soltamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez cogemos en 4. 1, 2, 3, 4. Soltamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta, cuando la hacemos con el abdomen, te he visto a ti así, cuando la hacemos con el abdomen es hinchar la barriga y meterla para adentro. ¿Vale? Yo lo hago exagerado, pero para que la gente entienda es hinchar como que el ombligo salga para afuera. ¿Sí? Al hacerlo desde el abdomen, masajeamos el nervio vago, que lo habrás escuchado. El nervio vago es uno de los nervios más importantes que tenemos del sistema nervioso, que cuando se activa, nuestro sistema de relajación se activa. Entonces, fíjate, hay muchas formas de relajar al cerebro. Hay gente que usa la parte de la PNL, la parte mental, o mirarte al espejo y decir pensamientos positivos. Lo más rápido es la biología. Entonces, si yo estoy haciendo respiraciones con el abdomen, si hago 10, 15 respiraciones de este tipo que acabo de nombrar, la respiración 4-8, abdominal, estoy literalmente acariciando el nervio vago. Mi nervio vago se está activando. Aunque yo esté pensando en culpa, fíjate lo que te estoy diciendo, aunque yo esté pensando y mi cabeza vaya como un pollo sin cabeza, y si yo estoy rozando mi nervio vago, el sistema de relajación se está activando. ¿Dónde está el nervio vago? El nervio vago es una estructura que sale por aquí. No recuerdo bien el par, pero mira. Aquí el juguete. Mira, es el tallo cerebral, uno de estos pares, ¿ves estas cositas que salen? Uno de estos, no recuerdo cuál es el nervio vago. Es uno de los nervios, no sé si el más largo, del cuerpo. Entonces conecta muchas estructuras, incluso el intestino. Entonces lo que hace es, cuando nosotros rozamos ese nervio, activa el sistema de relajación. Entonces el sistema de alerta pasa a estar menos activado y el sistema de relajación se activa más. Entonces ahí la respuesta de alerta suele bajar. Esto, no sé, te pongo ejemplos. Reuniones con inversores antes de la reunión, antes de un evento grande, antes de un examen. Esto hace que mi cuerpo no esté tan en alerta. La respiración 4-8. Que el soltar el aire sea más que el inspirar. Pero claro, no sirve hacerlo como lo he hecho yo de aquí. Tiene que ser... Sirve porque habrás visto que te obliga a bajar, porque te obliga a estar en el presente, pero si la queremos hacer completa es desde el abdomen. ¿Vale? Es que, ¿y cómo Solo que te he dejado respirar para ver si de forma natural, porque de forma natural respiramos mucho respiración pulmonar o clavicular. Sí. ¿Vale? Entonces, no te he dicho lo del abdomen para ver qué es lo que se movía, ¿no? Entonces, así aprovecho para decir, normalmente hay que observar, y algo muy sencillo es poner las dos manos Qué bueno. y que solo se mueva la de abajo. ¿Ves? Se mueve la de arriba. ¿Entiendes? Qué chungo, tío. Claro, cuando no lo practicas... Se mueve la otra. Claro. Entonces, que la mano de abajo se mueva, cuando cojo aire, que la mano se expanda, que el estómago, el abdomen se hinche, y cuando suelto el aire, quiero llevar el ombligo como pegarlo contra la columna. Estoy tan poco acostumbrado que cuando lo hincho es como que le cuesta de seguir normal. es normal, ¿no? Normal. O sea, hace como... Sí. Va así. Claro. Es como una ruta que no está habituada. Es normal. Pero eso es un poco tratar el síntoma, ¿no? O sea, que puede ir bien en la situación, pero que la gracia sería no llegar a tener que estar en este momento, ¿no? O eso. Bueno, no te creas, ¿eh? O sea, esto puede servir para un ataque de pánico a lo mejor, pero para personas a lo mejor como tú, como yo, que no estamos en un extremo, para ser más productivos.
para tomar mejores decisiones. Hacer esta respiración, 30 respiraciones de estas por la mañana y 30 por la noche, esto hace que el sistema nervioso se regule. ¿Qué quiere decir? Que cuando durante el día tú tengas que estar más alerta, tu sistema nervioso va a estar ahí. Pero que durante el día, si tú tienes que estar más relajado porque estás en una reunión importante y tienes que escuchar, que sepa escuchar. Porque no olvidemos que un sistema en alerta está haciendo que esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, funcione de una forma peor. Es decir, voy a tener menos capacidad de escucha. Voy a reconocer menos las emociones del entorno por estar en alerta. Porque hay tanto ruido mental que no... Entonces, esta respiración no es solo para una emergencia. Es para que mi sistema sepa ir de uno a otro, de alerta a relajación, y combinarlo según el entorno me demande. Qué interesante. ¿Entiendes? Rodrigo, creo que llevamos un buen rato. Voy a hacerte, aquí con nuestras filosofadas, me ha encantado la charla. Voy a hacerte una última pregunta. Imagínate que te escucha todo el mundo, como pasará en este podcast, y te dan un micro y tienes rollo 1 minuto o 2 para decirle algo a las personas. ¿Qué les dirías? Pues mira, yo diría, para convertirnos en las personas que queremos ser, para convertirte en esa versión de ti que está en el futuro y que quieres ser y que sabes que está dentro y sabes que te espera, hay que tener el coraje de entrenar la cabeza. Hay que tener el coraje de no evitar las dificultades, sino hacernos más resistentes a ellas. Hay que ir hacia las dificultades al ritmo que puedas, al ritmo que pueda la gente, pero si queremos realmente ser esa otra persona que nos espera al otro lado del miedo, al otro lado de las dificultades, no hay que huir de las dificultades, hay que entrenar la cabeza para que esté preparada. Y con esto me refiero a entrenar la resiliencia, tener foco en lo que queremos, descubrir lo que queremos y sobre todo tener dominio de las emociones, porque en el camino nos vamos a encontrar muchas dificultades, muchas. Y la idea no es dar un mensaje a la gente de no va a haber dificultades, no, las emociones van a seguir estando, va a seguir habiendo emociones muy densas. Hay que prepararse para poder sostenerlas, aceptarlas y integrarlas en el día a día. 100% de acuerdo. Permítete observarlas, permítete vivir la experiencia de humano tal cual es, Exacto. sin bloquear lo que sea que viene. Un poco la técnica del dejar ir, ¿no? Exacto. Rocío, ¿dónde te pueden encontrar? Rodrigo, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en LinkedIn estoy bastante, Rodrigo Ruiz y el símbolo de un cerebro. Y luego en Instagram soy Rodrigo Ruiz. De todas formas, creo que dejarás por ahí las... Sí, vamos a dejar, las explícalo redes. un poco si quieres. Dejaremos el link abajo, cuenta un poco tú lo que haces y para que puedan saberlo. Vale, pues bueno, básicamente lo que hemos hablado un poco durante la charla de hoy, ¿no? Al final es el trabajo, el entrenar la capacidad de la mente de ser más resistente a los obstáculos, pues para conseguir mejores resultados, ¿no? Para conseguir esa versión de nosotros que sabemos que está al otro lado, pero muchas veces no tenemos las herramientas de cómo hacer al cerebro más resistente, creando otro depósito, siendo pues, más hábil para situaciones difíciles. Eso es un poco lo que yo intento ayudar a la gente, ¿no? Ahí si quieren buscar un poco más, consultora Break, que es la consultora que creé, que justo el nombre, fíjate que lo puse y luego me di cuenta del significado, ¿no? Break es de romper. Y justamente eso, cuando una persona cambia, hay que romper las estructuras antiguas para luego volver a hacer las nuevas. Y me di cuenta después, así que... El nombre inconsciente, que sí, la atribuiste. Sí, total. Muy guay, Rodrigo. Me ha encantado la charla, tío. A mí igual, súper a gusto. Espero que les haya servido a la gente porque creo que hemos tocado todo de temas Espero que igual. que dan de cerca, tío. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clica aquí para ir a él y no olvides suscribirte.